Muy bien, buenos días. Vamos a empezar, si os parece. Am, Bienvenidos a nuestra jornada online sobre fractura y fatiga de materiales de alto rendimiento para el sector aeroespacial, que organiza Eurecat. Es un placer teneros aquí a todos hoy. Mi nombre es Antón Gorostiaga, soy encargado de desarrollo de negocio de Eurecat para el mercado aeroespacial. Y bueno, pues vamos a entrar directamente, compartiendo con vosotros la agenda de la jornada. Primero quizás unas pinceladas sobre el entorno. Esta jornada se enmarca dentro de las actividades de diseminación del proyecto EcoAero, que es un ecosistema de innovación aeroespacial. EcoAero es un proyecto financiado por el CDTI, por el Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación, en el marco de la primera convocatoria a ecosistemas de innovación basados en las redes de excelencia cervera centros. El objetivo principal del proyecto es fortalecer la cadena de suministro aeroespacial nacional, posicionar a España como líder en tecnologías cervera clave, como pues, ejemplos como la fabricación aditiva, los materiales avanzados, la inteligencia artificial aplicada, la robótica en la fabricación inteligente, sostenibilidad, digitalización del sector aeroespacial. Entonces, bueno, pues las actividades que se ofrecen en esta propuesta tienen como objetivo la diseminación de aquellas actividades de investigación y desarrollo que se llevan a cabo dentro del programa Cervera Centros Tecnológicos, dentro del ecosistema de innovación del sector. Entonces, hoy nos vamos a centrar en un aspecto crítico para el sector aeroespacial, que es la fiabilidad y la durabilidad de materiales. Abordaremos dos fenómenos clave en este ámbito, que son la fractura y la fatiga, ¿no? Fundamentales para garantizar la seguridad y el rendimiento de los componentes aeronáuticos. Entonces, esta es una de las temáticas que hemos seleccionado y hemos enfocándonos en nuevos métodos de estimación de tenacidad de fractura en materiales metálicos, lo cual, bueno, pues se alinea con los contenidos de interés relacionados con las tecnologías aplicables al sector aeroespacial. Entonces, bueno, pues empezaremos primero con una introducción a la tenacidad de fractura, con historia, métodos, experimentos y nuevas tendencias que nos explicará David. Luego le presentaré un poquito más en detalle. Y en la segunda parte de la jornada hablaremos de fatiga, de materiales estructurales, con una revisión del estado del arte y nuevas metodologías avanzadas por parte de Sergi, y ya también le presentaré más adelante cuando le toque su momento. Entonces, bueno, pues pasando a la primera parte de la jornada, que es la tenacidad de fractura. Bueno, pues os presento David. Tengo el placer de presentaros a David Frometa, que es investigador responsable de la línea de comportamiento mecánico en nuestra unidad de materiales metálicos y cerámicos en Eurecat. Es doctor en Ciencia e Ingeniería de Materiales por la Universidad Politécnica de Cataluña, y su investigación se centra en el estudio de la conformabilidad y resistencia a la fractura de materiales metálicos de alto rendimiento, así como pues, la relación microestructura-propiedades mecánicas. Ha participado en más de 20 proyectos nacionales e internacionales relacionados con el desarrollo de nuevos materiales avanzados para el sector de la automoción, en varios de ellos como investigación principal, y actualmente sus principales intereses de investigación se basan en la aplicación de nuevos métodos de caracterización avanzados para el desarrollo de aleaciones metálicas sostenibles y la optimización de procesos de fabricación aditiva. David nos va a ofrecer una introducción a la tenacidad de fractura de materiales estructurales, historia, métodos experimentales y nuevas tendencias. Antes de darle paso, os solicito que si tenéis alguna duda o alguna pregunta que queráis compartir al final de su exposición, que durará unos 50 minutitos. Al final de su exposición, pues tendremos la ocasión de recuperarlos del chat, así que os sugiero que escribáis vuestras preguntas en el chat y nosotros
o el propio David las va a recuperar y os dará la respuesta al final de su exposición. Bueno, pues esperamos que encuentren esta jornada muy productiva e inspiradora, así que vamos a comenzar. Si queréis, adelante, David. Pues buenos días, muchas gracias, Antón, por la introducción. En esta primera charla, digamos, el objetivo es repasar un poquito conceptos básicos sobre la mecánica de la fractura, definir diferentes conceptos de la tenacidad de fractura para materiales estructurales, también hacer un muy breve repaso histórico, ¿no?, para poner un poquito en contexto el origen de esta disciplina de la ingeniería mecánica y por qué a día de hoy es considerada una disciplina que es bien establecida y una disciplina clave, ¿no?, para entender la seguridad estructural de componentes en varios sectores industriales, como son el sector naval, el sector aeroespacial, el sector nuclear, etcétera. También haremos un breve repaso de metodologías experimentales ¿no?, convencionales o basadas en la mecánica de la fractura estándar, así como otras nuevas metodologías que han ganado interés, ¿no?, en los últimos años para facilitar y extrapolar estas medidas de la tenacidad de fractura a materiales también de alto rendimiento. Pues para empezar, empezamos con una breve introducción, ¿no?, con un breve repaso histórico, repasando pues, lo que comentaba, ¿no?, hechos o varios hechos históricos que causaron o generaron prestaron un especial interés a este análisis de la fractura. Digamos, uno de los casos más conocidos en lo que respecta al análisis de fracturas en el sector de la ingeniería, muchos de estos casos se dan alrededor de los años 40, por allá por la Segunda Guerra Mundial. Uno de los casos más conocidos es el de los buques Liberty, en el año 1942. Durante la Segunda Guerra Mundial se fabricaron alrededor de unos 3.000 buques, de estos llamados buques Liberty. En este caso se introdujo una novedad que permitía fabricar barcos de forma mucho más rápida que la metodología tradicional, y era que el casco estaba fabricado íntegramente, ¿no?, mediante soldadura. Es decir, esto contrastaba con la metodología tradicional, que era de usar paneles remachados. Entonces, se fabricaron, como comentaba, alrededor de unos 3.000 buques con esta tecnología, que permitía fabricar mucho más rápido, pero se observaron que de estos 3.000 buques, alrededor de unos 1.000, 1.200 empezaron a fallar, a presentar fracturas de todo tipo. En algunos casos, alrededor de unos 10, 12 buques representaron roturas catastróficas, ¿no? Uno de los ejemplos más famosos es quizá este del SS Schenectady, que se utiliza, ¿no?, cuando se habla de los orígenes de esta mecánica de la fractura, siempre se pone como ejemplo, ¿no? En este caso, una rotura espectacular donde el casco del barco se partió literalmente en dos, por la mitad, ¿no? Esta rotura frágil, en principio se asoció por una parte a una mala calidad de las soldaduras, pero por otra parte también se descubrió, ¿no?, que principalmente también una de las principales causas era la baja calidad del acero, que presentaba un comportamiento frágil a baja temperatura. Otros ejemplos, digamos, reconocidos, ¿no?, de fallos catastróficos en sectores de la aeronáutica, por ejemplo, es el del fallo de los aviones Comet de Havilland, por los años 50. Entre el año 53 y 54, unos 3 accidentes de estos aviones, también debidos a fallo catastrófico del fuselaje. En este caso, digamos, el origen de las fracturas se asociaron también ¿no?, al diseño de las ventanas que promovían la generación o una intensidad de tensiones, ¿no?, que favorecía el crecimiento de grietas. También durante los ciclos de presurización, estas grietas crecían por fatiga, llevando al final a la fractura catastrófica del fuselaje. En aquellos años no se entendía muy bien todos estos conceptos todavía de fatiga, de fractura, ¿no?, pero sí que años después se utilizó la mecánica de la fractura para explicar, en concreto Wells explicó esta tipología de fracturas, estos acontecimientos basándose en la mecánica de la fractura. Otros ejemplos, años más tarde también, ejemplos similares, ¿no?, donde también la presencia de grietas, normalmente el origen por fatiga, en este caso de la Aloha Airlines, también microgrietas que se generaban a partir de las soldaduras, de los remaches, que también durante los ciclos de presurización, también por fatiga, iban creciendo grietas que al final llevaban a una fractura catastrófica de gran parte del fuselaje. En este caso, digamos, no fue tan grave, no hubieran muchas víctimas mortales, pero sí, si bien es verdad, ¿no?, que como hemos visto en casos anteriores como el del Comet, sí que estos accidentes causaron grandes pérdidas humanas, ¿no?
Es entonces, bueno, al final tenemos, de estos ejemplos tenemos varios, sobre todo en sectores, en el sector de aeroespacial, grietas o fracturas en fuselajes, en trenes de aterrizaje, etcétera. Si bien es verdad, ¿no?, que este tipo de fracturas, digamos, anteriormente o años anteriores, no se tenía un conocimiento, ¿no?, exhaustivo sobre las causas o las posibles causas de este tipo de fracturas. Es a partir de estos o de estos sucesos, sobre todo los que comentaban a partir de la Segunda Guerra Mundial, allá por los años 40, 50, cuando se empieza a prestar especial interés, ¿no?, en este análisis de las fracturas como causa de una fractura catastrófica en una estructura. Esto lo supuso lo que es la irrupción de la mecánica de la fractura y supuso un cambio, ¿no?, un cambio de paradigma en lo que es en el diseño de estructuras. Si bien el diseño tradicional se basaba simplemente en la aplicación, ¿no?, considerar la tensión aplicada y la resistencia de atracción del material, el límite elástico o la resistencia máxima a tracción. En cambio, al observar, ¿no?, de hecho, esto no contemplaba o sea, que en la estructura la posibilidad de que hubieran defectos o que defectos microscópicos pudieran causar un colapso de la estructura, ¿no? En cambio, con la irrupción de la mecánica de la fractura, también se consideraban no solo estas dos variables de estrés o de la tensión aplicada y el límite elástico, sino que se consideraban otras variables como la posibilidad de la presencia de un fallo en la estructura, además, o un fallo, un defecto en la estructura, que pueden ser grietas, y además la tenacidad de fractura del material, que como vemos es una propiedad clave, sobre todo en este campo de la mecánica de la fractura, para entender la resistencia al material, ¿no?, la resistencia al material a fracturarse en la presencia de un defecto existente. Pues bien, al final, esto un poco la introducción, ¿no?, o de dónde surge el interés en la mecánica de la fractura y por qué es clave en diferentes sectores, es un poco en estos antecedentes históricos, ¿no? Entonces, la mecánica de la fractura se entiende como esta disciplina que evalúa las condiciones sobre las cuales un componente estructural falla o rompe de forma catastrófica de la existencia de una grieta o un defecto existente. Y aquí vemos, por ejemplo, que es una disciplina dentro de la ingeniería mecánica que cubre diferentes campos, ¿no? Cubre un amplio abanico de campos, desde la escala más atómica, para entender los mecanismos de fractura, hasta la escala microestructural, entender la influencia de microestructura del material en todos los procesos de fractura, hasta la aplicación final, ¿no?, la aplicación ingenieril, pasando por el ensayo de materiales. Pues bien, vamos a ver un poco, hacer un repaso histórico sobre, ¿no?, sobre la teoría detrás de esta mecánica de la fractura. Será un repaso muy, muy breve, ¿no? Tampoco me quiero centrar en esta parte, pero simplemente para entender un poquito los orígenes, presentar, introducir diferentes parámetros clave, que al final son los que nos van a definir lo que conocemos hoy dentro de la mecánica de la fractura como los parámetros para medir la tenacidad de fractura de un material. Pues bien, uno de los primeros análisis que se hizo para entender la resistencia de un material a propagar o a la fractura en la presencia de un defecto es la teoría de Griffith, o este balance energético de Griffith, que propuso, a partir de la primera ley de la termodinámica y haciendo un balance simple de energía, propuso que la energía necesaria para fracturar una grieta presente en un sólido debería ser igual a la energía superficial del material, ¿no? Entonces, mediante este balance de energía, es decir, para conseguir fracturar un material en la presencia de una grieta, se debería aportar una energía igual o superior a esta energía superficial del material. Mediante este balance energético permitió obtener esta expresión que nos relaciona la tensión de fractura con digamos, una dimensión de la grieta, ¿no?, y la energía superficial del material. Si bien esto es verdad que los primeros análisis de Griffith se basaban en materiales, digamos, frágiles o idealmente frágiles, luego se comprobó, ¿no?, que para la mayoría de materiales de aplicación ingenieril esto no era suficiente, sino que esta energía superficial no era suficiente, sino que siempre había algo más, ¿no?, una energía extra proveniente de una pequeña deformación plástica. Incluso en materiales a priori frágiles, siempre existe una pequeña deformación, contribución plástica que contribuye a la no linealidad del comportamiento a fractura.
Luego, varios ingenieros años después corrigieron esta expresión añadiendo también esta componente del trabajo plástico. Es en el año 56 también cuando Irwin, a partir de estos previos análisis de Griffith, recupera estos estudios. Recordemos, en el año 56, es años después, o un par de años después de los accidentes de Comet, también, ¿no? Donde también se genera un interés creciente en todo el análisis de las grietas, de fracturas, etc. Entonces Irwin recupera este primer estudio basado en energía, en el balance energético de Griffith, y introduce lo que se conoce como el parámetro G o la tasa de liberación de energía. Al final es una forma similar que la propuesta por Griffith, pero este parámetro, que se conoce como tasa de liberación de energía, nos permite plantear problemas ingenierilles de una manera más sencilla, ¿no? Al final, este parámetro lo que representa es la energía potencial necesaria para hacer crecer una grieta, digamos, una cierta distancia, ¿no? Un diferencial de A, que es una distancia. Entonces, en este caso, nos permite también definir un criterio para la fractura en el que esta energía es igual a un valor crítico, ¿no? Este valor alcanza un valor crítico es el necesario para comenzar a fracturar esta grieta. En base a esto, pues tenemos esta expresión que nos define un valor crítico de G sub C, que al final también se nos relaciona con la tensión aplicada y la longitud de la grieta y nos permite de alguna manera determinar este parámetro GC es un valor de tenacidad de fractura, ¿no? Es un valor de tenacidad y de resistencia del material. A partir de este parámetro, pues también se empezaron a proponer pues, diferentes teorías sobre las curvas R, etcétera, ¿no? Donde en materiales, digamos, idealmente sólidos, al alcanzar este valor de GC, digamos, se produce una fractura frágil, una fractura inestable. En cambio, para materiales con un poco más de tenacidad, ¿no? Estamos hablando siempre de materiales en el ramo o en el marco de la mecánica de la fractura lineal o elástica lineal, pero también hay materiales que presentan una cierta resistencia, ¿no? Que no rompen de forma inestable, sino que incluso a partir de este valor de GC tienen un pequeño incremento en la resistencia que no causa una fractura inestable justo en el momento, ¿no? Entonces aquí se plantearon otros conceptos de curvas GR, etc. También a partir de, un año más tarde, también Irwin aprovechó también estudios previos de análisis de la tensión y desplazamientos en la punta de una grieta, ¿no? Es un estudio que se hicieron años antes por Westergaard. Y lo que hizo Irwin fue demostrar que el campo de tensión de formación en la punta de una grieta se podía representar con un solo parámetro. De nuevo, cuando hablamos de representar un solo parámetro, hablamos de condiciones, unas condiciones específicas, que es condiciones de formación muy localizada en la punta de la grieta, lo que se conoce como small scale yielding. Entonces, en este caso, la relación, ¿no?, entre la tensión aplicada y la longitud o la geometría de la grieta se podía representar con este parámetro K, que hoy se conoce como el parámetro del Stress Intensity Factor o factor de intensidad de tensiones, que actualmente, digamos, es uno de los parámetros más conocidos, ¿no?, dentro de la mecánica de la fractura para representar la tenacidad de fractura de un material. Igual que comentamos antes, se puede establecer un valor de K aplicado para que se dé la fractura, que es cuando este valor de K o este valor de intensidad de tensiones alcanza un valor crítico, que es lo que se conoce como K1C. Y esto lo que nos permite pues, es determinar la resistencia a un material, la tenacidad de fractura de un material elástico lineal. Existen, he puesto varios ejemplos porque existen varias soluciones para estos valores de factores de intensidad de tensiones. Se pueden obtener en bibliografía, son valores de K obtenidos a partir de análisis ¿no?, de forma analítica o numérica, donde dependiendo de la configuración de la grieta y la geometría de la muestra, ¿no? Estos son ejemplos de diferentes geometrías normalizadas en la mecánica de la fractura para evaluar la tenacidad de fractura del material. A partir de estos ensayos o de estos análisis numéricos se puede obtener los valores sobre todo el valor de forma, ¿no?, de esta función de A partir de W. Y también este valor de este factor de intensidad de tensiones se podía relacionar, ¿no?, se demostró también con esta tasa de liberación de energía que hemos presentado antes mediante
mediante esta expresión que relaciona este factor de intensidad de tensiones con el modelo elástico y la G. Bueno, si bien, como estábamos comentando, estos valores o esta aproximación está muy bien para materiales o materiales, digamos, con tenacidad limitada, ¿no? O cuya deformación plástica está muy localizada en la punta de una grieta, es decir, que en la mayor, digamos que el comportamiento que gobierna esta resistencia a la fractura es básicamente lineal. En cambio, más tarde, durante los años 60, Wells, por ejemplo, descubrió, ¿no? Intentando medir esta tenacidad de fractura hasta K1C en aceros estructurales, descubrió que estas condiciones de linealidad no se daban, ¿no? Estos aceros con mucha mayor tenacidad. Lo que comprobó es que cuando se hacían ensayos con muestras preagrietadas, la punta de la grieta se deformaba, se enromaba, ¿no? Lo que consumía también una deformación plástica, y observó que cuanto más se deformaba esta grieta, mayor era la tenacidad del material, ¿no? A partir de esto se definió lo que hoy se conoce como el crack tip opening displacement, o esta obertura de la punta de la grieta, que es un valor que se utiliza también para medir la tenacidad de materiales en régimen elastoplástico, ¿no? Es decir, cuando no existe un comportamiento elástico lineal. También Irwin pues, relacionó a partir de, Wells también relacionó, ¿no? A partir de la formulación para definir el tamaño de la zona plástica de Irwin, relacionó este delta, este crack tip opening displacement, con los valores de intensidad o factor de intensidad de tensiones y correspondientemente con la relación que hemos visto antes entre K y la tasa de liberación de energía, también se puede relacionar con la tasa de liberación de energía y el límite elástico del material. Unos años más tarde, Rice también presentó, ¿no? un trabajo donde lo que analizaba es la energía necesaria para hacer crecer una grieta en un material elástico no lineal. Lo que hizo Rice fue aplicar la teoría de la deformación plástica en un material elástico no lineal y introdujo este parámetro de J. Este parámetro de J se puede entender como una forma más generalizada de parámetro G, que veíamos antes, de aplicación en la mecánica de la fractura elástica lineal. En cambio, G también, ¿no? Se puede considerar como una tasa de liberación de energía, pero a la vez también es un parámetro que relaciona el campo de tensiones en la punta de la grieta, ¿vale? Por lo tanto, en el caso de un material elástico lineal, digamos, ¿no? Donde solo tenemos un comportamiento lineal, esta J sería igual al valor de G, que es igual a este factor de intensidad de tensiones dividido por el módulo elástico. Vale, y actualmente, digamos, este es uno de los parámetros más utilizados de la integral J dentro de la mecánica de la fractura elastoplástica para medir la resistencia o la tenacidad de fractura de un material. Si bien es verdad que también para la aplicación o para validar la aplicación de la integral J también se tienen que cumplir una serie de requerimientos. En este caso también, según el concepto o la idea original de Rice, este concepto de integral J también es aplicable solo a condiciones de small scale yielding, es decir, cuando la plastificación está muy localizada en la punta de la grieta, ¿no? En casos de plastificación generalizada o cuando existe un exceso de plastificación durante el proceso de fractura, pues es cuestionable, ¿no? La aplicación de J, si bien hay varios estudios o varias teorías al respecto, donde se define también, ¿no? Que no solo J define, ¿no? En estos casos donde hay mayor plasticidad, no solo J define la resistencia, sino que también se introducen otros parámetros que tienen en cuenta pues, la constricción plástica, el estado triaxial, etc. Antes de pasar a repasar varias normativas estándar para medir la tenacidad de fractura, también quería introducir dos conceptos que son claves también para entender cuando hablamos, ¿no? Si se siguen repitiendo, sobre todo temas de tensión plana, deformación plana, modo de carga. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tensión plana y deformación plana? Pues bien, cuando tenemos una estructura con una grieta, generalmente lo que se genera en la punta de la grieta es una singularidad que produce encontramos un estado de triaxialidad muy elevado, ¿verdad? El problema, la cuestión es que este estado triaxial depende también, ¿no? A lo largo del espesor de la muestra, este estado triaxial o este grado de triaxialidad varía, siendo mucho mayor en la zona central de una muestra y disminuyendo a medida que nos acercamos a las caras externas, ¿no? Las caras libres. ¿Esto por qué es? Pues bien, si contamos
si consideramos un trozo de material, creo que ahora veis, que se encuentra justo en el centro, ¿no? Veremos que el material cuando lo abrimos se deforma en la zona de aplicación, o sea, en la dirección de la aplicación de carga. El material se quiere deformar en las otras direcciones, pero al estar rodeado de otro material, ¿no? del material, de los átomos que tiene alrededor, no se lo impiden y por lo tanto la triaxialidad es mayor, ¿no? O sea, este es el caso de deformación plana. En cambio, a medida que nos acercamos o que nos alejamos de este centro, nos acercamos a las superficies libres, este grado de triaxialidad baja. Esto es lo que se conoce, ¿no? Esta zona donde hay menor triaxialidad se conoce como zona de tensión plana. En cambio, la zona de mayor triaxialidad es la zona de deformación plana. Y esto es lo que nos explica, en cierta manera, esta influencia del espesor de la muestra en la tenacidad de fractura, ¿no? Es bien conocido que los valores de KC, estas curvas se basan en datos experimentales, ¿no? Donde se estudia la evaluación del parámetro KC en función del espesor del material. Cuando vemos que para tensión plana pura, digamos, tenemos valores de K van creciendo, luego tenemos una zona de tensión, una zona media, donde tenemos tensión plana, deformación plana, hasta alcanzar un espesor determinado a partir del cual el valor de K1C se convierte en constante, ¿no? Es un valor de triaxialidad a partir del cual ya K1C no depende del espesor de la muestra. Y normalmente cuando nos referimos a las normativas estándar, lo que se busca es alcanzar este punto, ¿no? Porque al final, si hablamos de una propiedad del material, lo interesante, digamos, es que una propiedad que no dependa de ninguna del espesor o de la geometría de la muestra. También esto explica los diferentes modos de fractura que podemos encontrar, ¿no? También dependiendo del espesor. Es decir, cuando tenemos láminas delgadas, normalmente un crecimiento de grieta plano, ¿no? Esta formación de shear lips, que se conoce como crack tunneling, también lo que nos proporciona es una energía extra, ¿no? Por eso también explica que en esta región digamos, de tensión plana o mixta, los valores de tenacidad sean mayores. Para asegurar estas condiciones de K1, que sea K1C, ¿no? Para conseguir esta independencia del espesor, pues bien, las normativas estándar nos dan una serie de recomendaciones. En el caso de K1C se recomienda esto, que tanto la longitud de la grieta como el espesor sean mayores que 2,5 veces este factor de intensidad de tensiones dividido por el límite elástico al cuadrado. En el caso de la STM 1820 nos define condiciones para medir la tenacidad en términos de J, también los requerimientos no son o el ligamento o la longitud de la grieta se recomienda que sea mayor de 10 veces el valor de J dividido por este es el flow stress, que no es el límite elástico en sí, sino que es un promedio de la resistencia máxima y el límite elástico. ¿Vale? Esto es una serie de consideraciones a tener en cuenta cuando hablamos sobre todo de la denominación J1, J1C. Ahora también explicaremos un poquito sobre los modos de carga, ¿no? Porque es también algo que se va repitiendo, que nos referimos cuando hablamos de J1, K1C, etc. Cuando hablamos de este subíndice 1, 2, 3, nos referimos al modo de carga. Normalmente, hablamos de tenacidad de fractura, la mayor parte de estudios se basan en el modo 1, que es el modo de pura tracción, que se abre la grieta en modo de tracción, pero también existen otros modos, como el modo 2, que es el de in-plane shear o de deslizamiento, o el modo 3, que es el de cizalla. Y se utiliza básicamente el modo 1, primero porque es el más fácil de analizar, ¿no? Por simplicidad en las muestras, la simplicidad experimental, pero también es uno de los que representa la mayor parte de los casos de fractura, ¿no? Por lo tanto, veremos que cuando hablamos de estos subíndices J1, J1C, nos referimos a este modo de carga 1. A ver, pues continuamos. Vale. Ahora vamos a ver o repasar de forma muy breve también cuáles son las normativas o las estándares para determinar estos parámetros de tenacidad de fractura, tanto en la mecánica de la fractura elástica lineal como en la mecánica de la fractura elastoplástica. Probablemente la más conocida para determinación de K1C es la STM E399, donde define, ¿no?, el procedimiento a seguir para evaluar esta K1C, esta
tenacidad de fractura del material, donde se proponen diferentes geometrías normalizadas, como la de tensión compacta o la de flexión entallada, compact tension o single edge notch bending. También se describen diferentes tipos de comportamiento del material. En este caso se trata de coger una muestra en la que se introduce una grieta, ¿no? Una grieta mediante un proceso de prefisuración por fatiga. Esto es un detalle importante cuando hablamos de tenacidad de fractura, y es que es necesario la generación de grietas en el material, ¿no? De otra manera, lo que obtenemos, porque lo que se necesita es tener el radio de entalla más afilado posible, ¿no? Una grieta lo más fina posible. En otro caso, en el caso de tener entallas redondeadas, etcétera, estaríamos midiendo otra cosa. Tenemos un mayor efecto de la plasticidad y tampoco se consideraría una propiedad del material, ¿no? Por lo tanto, es importante el detalle de cuando medimos tenacidad de fractura, debemos generar una pregrieta en las muestras a ensayar. Luego estas muestras se ensayan y lo que se mide, pues, es la curva, tanto la carga aplicada como el desplazamiento. En el caso de las compact tension, que son de las más utilizadas, pues lo que se mide es el desplazamiento de la línea de carga. Se pueden obtener curvas de diferentes tipos. La ISTM lo que nos recomienda, el procedimiento describe, es cuando se grafican estas curvas carga-desplazamiento. Lo primero, lo que se define es un valor provisional de carga, que se denomina PQ, que consiste en hacer una línea siguiendo con un 5% de desviación o de inclinación respecto a la pendiente inicial del material, ¿no? Respecto a la parte elástica del material. Entonces, la línea secante que se dibuja haciendo este 5% de inclinación, la línea secante que corta, el punto donde corta la línea original de carga-desplazamiento, nos define este valor de PQ. A partir de este valor de PQ, lo que podemos obtener, y utilizando los factores de intensidad de tensión que hemos visto anteriormente, pues obtenemos este valor de K. Hay varios requerimientos también para que este valor de K1 se considere que es un valor de tenacidad o un valor de K1C. Primero, bueno, al final, como comentaba, para este factor de forma depende de la geometría de la muestra. Son valores que están tabulados para las diferentes geometrías estándar, y a partir de aplicando esta fórmula podemos obtener el valor de este factor de intensidad de tensiones. Como comentaba, para considerar este factor de intensidad de tensiones, para que sea considerado un valor de tenacidad de fractura o K1C, se deben dar varios requerimientos. El primero es sencillo, y es que, digamos, la relación entre la carga máxima y la PQ, esta P definida, ¿no?, pendiente este 5%, esta pendiente de 5%, sea menor que 1,1. ¿Esto qué implica? Pues implica, en el caso de que la Pmax o la resistencia máxima fuera mucho mayor que esta PQ, o la relación es mayor que 1,1, implica que el material no está exhibiendo un comportamiento elástico lineal, por lo que tiene una parte importante, una contribución importante de la plasticidad, y por lo tanto este valor de K1 no representa la tenacidad del material, ¿no? Nos teníamos que mover al campo de la mecánica de la fractura elastoplástica y medir en términos de J o delta. Y otro de los requerimientos, como os comentaba antes, para el hecho de que este K1 se denomine K1C entendido como este valor de tenacidad de fractura en deformación plana e independiente del espesor, se deben dar también las siguientes condiciones, ¿no? Que también tanto la longitud de la grieta como el espesor como el ligamento sean mayor de 2,5 veces por este factor de intensidad de tensiones dividido por el límite elástico al cuadrado. Vale, también bueno, al final también quería enseñar aquí también, ¿no?, para cumplir este requerimiento, pues dependiendo del material, por supuesto, materiales con una tenacidad muy alta, un límite elástico muy bajo, pues este requerimiento de espesor, pues como veis, es muy elevado, llegando, pues, en un caso de aceros de bajo carbono o aceros inoxidables, pues no, el espesor mínimo para que este valor pueda ser considerado un K1C es de 900 milímetros, lo que hace impracticable, ¿no?, el ensayo. También para otros materiales con con mayor límite elástico y con menor tenacidad, pues bueno, podemos tener espesores de muestra, digamos, razonables, ¿no?, para el ensayo. También está
una metodología equivalente para la determinación de K1C se recoge en la ISO 12135, pero bueno, el procedimiento es exactamente el mismo. Ahora, si nos movemos a la mecánica de la fractura elastoplástica, en términos de J, tenemos la STM 1820, también nos define pues, ¿no? un método para evaluar. Las geometrías propuestas son también similares, son las clásicas de la mecánica de la fractura. En este caso es un ejemplo de una de tensión compacta, una compact tension, donde en este caso también importante una muestra preagrietada, prefisurada por procedimientos de fatiga y siguiendo unas condiciones determinadas para asegurar que existe mínimo de plastificación en la punta de la grieta. En este caso las muestras se ensayan y hay diferentes procedimientos. Uno de ellos es la del método de la compliance, o lo que resulta en, ¿no?, hacer un ensayo monotónico, venir a hacer descargas parciales, y a partir de estas descargas lo que se hace es de forma matemática o de forma numérica, es hacer una estimación de la longitud de grieta relacionada con con esta compliance o con esta flexibilidad de la muestra. Al final el objetivo es construir una curva de este tipo, donde para cada valor o para cada extensión de grieta, ¿no?, a medida que va creciendo la grieta, tenemos un valor de J para cada valor de extensión de grieta. De este modo se construye lo que se conoce como una curva JR, ¿vale? Y en este caso, en materiales también en elastoplásticos, también se hace muy difícil, ¿no?, definir un momento exacto en el que se hace o se lleva a cabo esta propagación de la grieta. Por lo tanto, se define este 0,2 milímetros offset, ¿no?, muy similar al del límite elástico, ¿no?, este 0,2%, para definir este valor provisional también de JQ, que nos define también el valor, se llama el valor cercano al inicio de la propagación estable de grieta, ¿vale? Aquí, en este caso, el valor de J cuando hablamos de materiales elastoplásticos, pues, tenemos dos componentes. Por un lado, la J elástica, pero también tenemos la contribución plástica. La J elástica es lo que comentaba al principio, cuando tenemos, considerando un sólido con un comportamiento elástico lineal. La J es directamente la K, ¿no?, el factor de intensidad de tensiones dividido por el módulo elástico. También teniendo en cuenta si es de formación plana o tensión plana, se debe hacer una corrección teniendo en cuenta el módulo de Poisson. Y en cambio la otra contribución, la parte plástica, está más relacionada con el área plástica, ¿no?, proveniente también si en este ensayo recordamos o grabamos esta curva carga-desplazamiento, la parte de energía plástica que vamos a tener a partir de esta curva también nos ayuda a definir esta parte, esta J plástica, ¿vale? Entonces, para cada valor de J asociado a este valor de extensión de grieta, tenemos estas dos contribuciones. Tenemos una J que tiene la contribución de las dos partes. También, como comentaba antes, igual que para K, también hay una serie de restricciones para asegurar que este JQ es igual al J1C, ¿vale? Que es lo que también ya lo he presentado antes, pero es también esta condición que tanto el espesor como el ligamento deben ser mayores de 10 veces la JQ determinada en esta curva, dividido por este promedio del límite elástico y la resistencia máxima del material. Esto es uno de los procedimientos, pero también existen otros. Por ejemplo, en el caso de la normativa ISO 12135 es procedimientos equivalentes, pero aquí también se nos describe el procedimiento, por ejemplo, para hacer una curva JR utilizando diferentes muestras. En el caso anterior era una sola muestra en la que se realizaban descargas parciales para estimar un valor de grieta. En este caso se pueden utilizar diferentes muestras, ¿no?, digamos nominalmente iguales, con una grieta inicial similar, y ensayarla a diferentes desplazamientos. Entonces, de esta manera, después de cada ensayo podemos medir de forma física, ¿no?, a partir de la superficie de fractura, podemos medir de forma física este avance de grieta. Y para cada valor, para cada par de datos, tenemos esto, ¿no? Tenemos este valor de J para cada avance de grieta, y podemos, de una manera similar, podemos obtener estas curvas JR y determinar los diferentes valores de J. Ahora bien, como estas normativas normalmente están pensadas como comentaba, para problemas de deformación plana. En el caso de la tensión plana, cuando hablamos de materiales digamos, tenaces y de un espesor limitado, todas estas, ¿no?, estas teorías de integral J, etcétera, como comentaba antes también, la aplicación es cuestionable, también si tenemos mucha plasticidad.
Además que son metodologías que son complicadas, como hemos visto, ¿no? Por eso, en este contexto también en los últimos años ha surgido un interés creciente en metodologías alternativas y una de ellas es el trabajo esencial de fractura. El trabajo esencial de fractura se introdujo alrededor de los años o sea, finales de los 70, en el 77, por Kotler y Redel, y al final con el objetivo de medir la tenacidad de fractura, sobre todo esto de láminas delgadas que presentarán condiciones de tensión plana, ¿no? Porque si nos basamos en las metodologías estándar, considerando las proporciones que se nos definen respecto a las geometrías, etcétera, es prácticamente imposible medir o evaluar en términos de J, por ejemplo, la tenacidad de fractura de un material delgado. Entonces, este concepto del trabajo esencial de fractura se basa en la idea de Brobeck también, que en el año 75 propuso que este trabajo o el proceso, esta energía del proceso de fractura dúctil, en un material dúctil, se puede separar en dos componentes. Una es un trabajo esencial de fractura que se disipa, digamos, en una zona en la punta de la grieta, en una zona muy pequeña que es la zona de proceso de fractura, y este valor es proporcional al plano de crecimiento de la grieta. Pero también el proceso de fractura va acompañado de un trabajo plástico considerable, ¿no? Que al final tiene una contribución a este proceso de fractura dúctil. Por lo tanto, tenemos estos dos parámetros, estos dos conceptos, este concepto de separación de energía de fractura y energía no esencial debido a la plástica. Aquí, y bueno, elaborando estas ecuaciones, como comentaba, si este trabajo esencial depende, ¿no? O es proporcional a la superficie, al área, en cambio el otro trabajo plástico es proporcional al volumen de una muestra. Esto es lo que nos permite, si normalizamos esto dividiendo por el área, tenemos una ecuación de este tipo que nos permite de alguna manera separar estos dos términos, ¿no? Si aquí vemos el trabajo específico de fractura, tiene la contribución de un trabajo específico esencial de fractura más un trabajo plástico que depende del ligamento y también se multiplica por un beta, que es un factor de forma, que sí que depende de la geometría de la muestra, ¿no? Entonces, este parámetro, que es uno de los más interesantes, que es el trabajo específico esencial de fractura, nos permite evaluar la resistencia a la fractura, o la resistencia al desgarro de estos materiales dúctiles en condiciones de tensión plana, de una manera muy sencilla. La metodología propuesta por Kotler y Redel básicamente lo que proponía es ensayar geometrías de este tipo, geometrías tipo D, no doblemente talladas. En el caso de láminas delgadas, pues esto nos facilita bastante, ¿no? Esta geometría nos facilita bastante el ensayo porque sobre todo tenemos tracción pura durante todo el ensayo de fractura. De nuevo, importante tener grietas cuando hablamos de tenacidad de fractura. En este caso, la idea es ensayar estas geometrías con las mismas proporciones, pero con diferentes longitudes de ligamento. Entonces, ¿no? Recurriendo a la ecuación original, vemos que este trabajo plástico, este trabajo de fractura se tiene que escalar con esta longitud de ligamento. Entonces, si ensayamos fractura una serie de muestras con diferentes longitudes de ligamento, tenemos los trabajos o energías de fractura, de nuevo carga, desplazamiento, en el área tenemos el trabajo de fractura. Cuando incrementamos el ligamento, este trabajo de fractura pues va incrementando. Si lo hacemos específico, es decir, lo dividimos por el área y lo graficamos en función de la longitud del ligamento, tenemos una representación de este tipo. Aquí, de nuevo, si hacemos caso, ¿no?, a esta expresión, lo que vemos es que al final esto es como la ecuación de una recta, donde este es el término y, la x, y el valor independiente b y la x de la pendiente de una recta, ¿no? Si hacemos una regresión lineal sobre estos datos, podemos obtener de forma sencilla este trabajo específico esencial de fractura por extrapolación, ¿no?, en el eje de ordenadas, mientras que la pendiente, ¿no?, de esta regresión lineal nos indica la contribución del trabajo plástico, ¿vale? Al final, uno de los principales aspectos digamos, del atractivo de estas metodologías es que no necesitamos ni monitorizar todo el crecimiento de grieta durante todo el proceso, durante todo el ensayo de fractura, lo que es uno de las mayores complejidades, ¿no?, durante un ensayo de fractura, determinar el momento exacto de crecimiento de grieta y de fractura.
En este caso no es necesario, ya que enseñamos esta fractura. Si bien es verdad que esto, ¿no? El valor que obtenemos, este valor específico esencial de fractura, es un valor que contiene tanto contribución del inicio como de la propagación. Es decir, es un valor que nos define la resistencia al desgarro durante todo el proceso de fractura. Y esto en algunos casos, cuando la energía digamos, la energía disponible después del inicio, ¿no? La contribución energética después del inicio, durante la propagación, es muy significativa, pues este valor de trabajo esencial de fractura difiere sobre, ¿no? posibles valores de iniciación de grieta que podamos evaluar. También podemos medir la tenacidad al inicio, ¿no? Si medimos la energía, pero en lugar de para la fractura completa, cuando detectamos que la grieta empieza a propagar, también podemos tener un valor de tenacidad al inicio. Pero en este caso, de nuevo, es difícil, ¿no? de forma objetiva establecer un punto concreto cuando la grieta empieza a propagar, pero bueno, si bien a nivel de comparar materiales y obtener valores estos de inicio, de tenacidad de inicio, a nivel de investigación para comparar materiales o efectos de diferentes microestructuras o de procesado en diferentes materiales, es un valor también muy útil. El valor, como comentaba, este valor de trabajos específicos de la fractura, lo que nos da es el valor de tenacidad de fractura en tensión plana, por lo tanto es un valor que depende del espesor, como os comentaba antes. El hecho de estar en deformación plana nos implica esto, que este valor depende del espesor. No depende de ninguna de las otras dimensiones del plano, ¿no? De la geometría de la muestra, etcétera, como sí que depende del trabajo plástico, en cambio este trabajo esencial de fractura no, pero sí que depende del espesor, ya que tiene una importante contribución de lo que se llama necking, ¿no? de la deformación fuera del plano o de la estricción. Varios estudios a lo largo de los años se han llevado a cabo para intentar entender esta relación entre este trabajo esencial de fractura y el valor de J. En algunos casos se ha demostrado que este valor de ese trabajo esencial de fractura puede equivaler a JC si se dan ciertas circunstancias. Y este parámetro, porque es muy interesante, aparte de que, bueno, como hemos dicho, es relativamente sencillo si se compara con los mecanismos o con los métodos de la mecánica de fractura clásica, pues bien, nosotros en los últimos años lo hemos utilizado, por ejemplo, para determinar tenacidad de fractura en aceros avanzados de alta resistencia, aleaciones de aluminio de alta resistencia, etcétera. Muy utilizado, sobre todo en automoción, pero también en el sector aeroespacial, en el caso de los aluminios, por ejemplo. Y en este caso, pues lo que hemos visto es que este trabajo esencial de fractura nos va muy, muy bien para entender el comportamiento del material en ciertas operaciones que conllevan o que implican la formación, la generación de grietas, ¿no? Componentes estructurales hechos de materiales de alta resistencia con altos límites elásticos. Hemos visto que esta propiedad puede ser muy, muy relevante, sobre todo a la hora de diseñar nuevos materiales o a la hora de seleccionar materiales, ¿no? Una óptima selección de materiales teniendo en cuenta no solo parámetros convencionales de ductilidad, sino también parámetros de tenacidad con el trabajo esencial de fractura, que nos permite explicar en ciertos casos, por ejemplo, durante problemas de producción, ¿no? Con lotes de material que, aunque cumplen, digamos, las normativas o los estándares de calidad en lo que respecta a propiedades de tracción, ¿no? Lo que es límite elástico, resistencia máxima y valores de alargamiento. En cambio, cuando midamos una propiedad mucho más local, con la tenacidad de fractura, en concreto midiendo este trabajo esencial de fractura, nos permite discernir mucho mejor o anticipar posibles problemas de producción. También es una metodología que estamos utilizando, pues, por ejemplo, para determinar casos o la sensibilidad de materiales de alta resistencia también, la fragilización por hidrógeno, y también de una forma muy, muy sencilla nos permite evaluar esto de forma sencilla y rápida, ¿no? Tener primero una medida de cómo esta fragilización por hidrógeno, cómo el hidrógeno absorbido por una muestra se puede degradar las propiedades de fractura de un material. También, bueno, en esto durante los últimos años hemos hecho un trabajo exhaustivo en lo que respecta a la aplicación del trabajo esencial de fractura y también en lo que respecta al
diseño de materiales, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de aceros avanzados de alta resistencia, aceros multifásicos con muy alto límite elástico, también hemos visto que nos sirve, pues como comentaba antes, para comentar de una manera mucho más acertada, sobre todo cuando hablamos de resistencia a la fractura, nos permite clasificar mucho mejor este tipo de materiales, ¿no? Teniendo en cuenta, por supuesto, también los diferentes parámetros que nos definen tanto la ductilidad como la resistencia mecánica, pero también añadir esta variante de conocer también la tenacidad de fractura del material. Aspectos en los que estamos trabajando actualmente, pues por ejemplo, ya hemos visto que este trabajo esencial de fractura es un parámetro súper interesante, ¿no? Para determinar la tenacidad de fractura, la resistencia al desgarro de estas láminas delgadas tenaces. Ahora bien, como comentaba antes, la importancia cuando hablamos de mecánica de fractura de tener grietas, ¿no? Muestras prefisuradas. Esto complica bastante todo lo que es la ejecución experimental de estos ensayos de mecánica de la fractura. Entonces también lo que hemos estado trabajando de cara a acelerar todo, sobre todo el tema de preparación de muestras, porque el ensayo en sí es bastante sencillo, pero la preparación de muestras es lo que requiere más tiempo, porque requiere procesos de prefisuración por fatiga, que pueden tardar, pues eso, para preparar un lote de materiales pueden tardar 4 o 5 días. Entonces, de cara, como comentaba, de cara a acelerar esta tipología de ensayos, ¿no? Hacerlo más accesible también a la industria, incluso que se puede implementar como un ensayo rutinario de control de calidad de materiales, hemos desarrollado esta herramienta que lo que nos permite es, mediante un proceso de corte, generar estas grietas o estas entallas muy afiladas, ¿no? Con un radio de entalla muy similar al de una grieta, y también, ¿no? Posteriormente podemos realizar el ensayo de fractura. Esto lo que nos hace es reducir el tiempo de preparación de muestras, pues si antes estábamos hablando de 3 o 4 horas para una muestra, en este caso en unos segundos podemos tener una muestra lista para ensayar, ¿no? Aquí con la consecuente reducción de tiempo en general para toda la metodología en sí, ¿no? Para todo el lote de muestras a ensayar. Estamos hablando de una reducción de tiempo de hasta un 99%. Esto, como os comentaba, esto lo hemos validado pues, en diferentes láminas delgadas, sobre todo aceros de alta resistencia, aceros inoxidables, aluminios, etcétera. Es una metodología que funciona muy bien y que nos permite definir de forma muy rápida la tenacidad de fractura del material. Ahora bien, esta sí que es verdad que el trabajo esencial de fractura, de momento o actualmente, ¿no? Básicamente se utiliza en esto para investigación, para lo que es el tema de desarrollo de materiales o para optimizar los criterios de selección de materiales. Si bien digamos, la aplicación para cálculo estructural todavía no se aplica, digamos, hay sobre todo por la parte del desconocimiento en cuanto a las condiciones de contorno, cómo afecta las condiciones de contorno, ¿no? La consistencia plástica, etcétera, en estos valores de trabajo esencial de fractura, pero es algo en lo que se está trabajando actualmente, ¿no? Y ahora un breve repaso a materiales más concretamente, ¿no? Valores, hemos hablado de tenacidad, pues, un poco de valores de tenacidad, cómo se mide la tenacidad en el sector aeroespacial. En el sector aeroespacial, básicamente, los materiales predominantes son materiales de alto rendimiento, principalmente aleaciones de aluminio, aleaciones de titanio, algunas aleaciones base níquel, ¿no? Sobre todo con que se busca buena resistencia. Sobre todo los parámetros que se buscan es un buen límite elástico, alto límite elástico y una buena tenacidad de fractura. También resistencias a altas temperaturas, sobre todo para materiales, ¿no? Que trabajen cerca de turbinas, etcétera. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, valores de KC, dependiendo, ¿no? El rango de valores de KC, dependiendo de los materiales, es muy amplio, ¿no? En el caso, bueno, aquí normalmente cuando hablamos de materiales en el sector espacial, es eso, hablamos de materiales de muy alto límite elástico, digamos, de formación plástica limitada, por lo que normalmente los valores que encontramos reportados son valores de KC, ¿no? Valores de materiales que presentan un comportamiento elástico lineal. Si bien es verdad que, bueno, en el caso de los composites, por ejemplo, esto no es aplicable, no se aplican la tasa de liberación de energía, este concepto que veíamos al principio, pero básicamente los valores reportados son de KC. Aquí también, pues, algunos ejemplos de cómo, esto que comentamos, ¿no? Este efecto del espesor en la tenacidad de fractura, en este caso específico de KC, cuando pasamos de un estado de tensión plana a deformación plana, dependiendo del espesor de la muestra, pues podemos también tener una variación en las propiedades de tenacidad de fractura. Y esto es ¿no? Es un aspecto interesante, sobre todo una implicación a tener en cuenta en el diseño de estructuras, ¿no? Que si variamos, si cambiamos
el espesor de la muestra que analizamos, podemos también cambiar sus propiedades de fractura. Por lo tanto, también es recomendable, cuando se hace, sobre todo para análisis estructural, cuando se ensaya, cuando se quiere determinar la tenacidad de fractura, ensayar espesores similares o equivalentes al que se va a utilizar en la aplicación final. En cuanto a la innovación en materiales, como os comentaba, básicamente lo que se busca en materiales de aeronáutica es esto, ¿no? Conseguir materiales con buena resistencia a la fatiga, por supuesto, alto límite elástico y buena tenacidad de fractura. Aquí, pues, ejemplos de cómo controlando, pues, composición química o diferentes tratamientos térmicos, como con aleaciones similares podemos obtener totalmente propiedades mejoradas, ¿no? En el caso de aleaciones de aluminio, sobre todo de la serie 7000, pues jugando con tratamientos térmicos o con pequeñas variaciones en la composición química, podemos obtener mejores combinaciones tanto de límite elástico como de valores de KC, ¿no? de tenacidad de fractura. También lo mismo con efecto de diferentes pues elementos químicos. Que es conocido, por ejemplo, que las aleaciones de la serie 7000, en las aleaciones de aluminio en general, la presencia de hierro y silicio tiene un efecto perjudicial en los valores de tenacidad de fractura, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, ¿no?, esta relación entre la tenacidad de fractura y el límite elástico. A medida que aumentamos este contenido de hierro y silicio, pues también disminuye, ¿no?, tanto estos parámetros, tanto el límite elástico como los valores de intensidad, factor de intensidad de tensiones. Y esto es conocido, sobre todo es realmente importante en la serie 7000, debido a la presencia de estos que se generan estos intermetálicos frágiles que tienen un efecto negativo en la fractura. Sin embargo, por lo que hemos podido comprobar en otras series, ¿no?, digamos, de menor resistencia, bueno, con la serie 5000 o 6000, este efecto no es tan acusado, ¿no?, como en el caso de la serie 7000. Son aleaciones que son un poco más tolerantes a la presencia de estos elementos. También, como un ejemplo, cuando hablamos de materiales compuestos, o sea, al final, ¿no?, son básicamente los materiales predominantes. Hemos hablado mucho de materiales estructurales, básicamente materiales metálicos, pero también los compuestos tienen una gran presencia, ¿no?, en lo que son las estructuras aeroespaciales. En este caso, cuando hablamos de tenacidad, la mecánica de fractura elástica lineal no aplica en este caso. Aquí lo que normalmente las metodologías que se utilizan para determinar tenacidad de fractura en composites, esta metodología según la STM de 5528 para determinar la tenacidad de fractura interlaminar, pues que se basa en el uso de esta tasa de liberación de energía, como os he comentado al principio, a partir de la cual también, ¿no?, utilizando esta geometría, la Double Cantilever Beam, se carga a tracción y se mide también el avance de la grieta y se asocia un valor de G de esta tasa de liberación de energía para cada valor de crecimiento de grieta, permitiendo así también establecer un valor crítico, ¿no?, para el crecimiento, que se define como G1C. En este caso, los valores también, pues, dependiendo, por supuesto, del refuerzo, de la orientación, etcétera, los valores de G1C son menores, ¿no?, en general, mucho menores que los que se pueden obtener en materiales estructurales, materiales metálicos estructurales, pero también es verdad que el rango de valores de esta intensidad de tensión o de esta tenacidad de fracturas es elevado debido, ¿no?, a las diferentes combinaciones de diferentes pues, matrices, refuerzos, orientación de refuerzos, etc. Y finalmente, para acabar, un breve repaso sobre todo a las nuevas oportunidades, ¿no?, en general, sobre todo en lo que es en temas de nuevos procesos de fabricación, en concreto la fabricación aditiva. Es una tecnología que ha irrumpido sobre todo en muchos sectores de la ingeniería, y el sector aeroespacial es uno de ellos, ¿no? Al final, hay muchas de las piezas que se fabrican actualmente que son susceptibles de ser fabricadas mediante fabricación aditiva. Estas tecnologías, pues, presentan también, ¿no?, diferentes ventajas, como son, por ejemplo, la libertad de diseño, que se pueden realizar geometrías muy complejas, ¿no?, por ejemplo, con canales de refrigeración o estructuras con geometrías muy complejas, con nervios, con refuerzos, etcétera, pero que también permite reducir, ¿no?, digamos, la cantidad de material. Por lo tanto, también nos permite obtener estructuras más ligeras, y también la reducción de costes de producción, ¿no? También así minimizando, pues, posibles
operaciones de ensamblaje, de soldadura, etcétera, ¿no? Pero también, aparte de estas ventajas, también nos encontramos nuevos retos, también relacionados con lo que comentamos, ¿no? Con el tema de esta charla, que es la tenacidad de fractura. En este caso, claro, estamos hablando de materiales que son sensibles a los defectos también, ¿no? Al final, el proceso de fabricación aditiva por sí es un proceso en el que pueden existir pequeños defectos durante el proceso de fabricación. A la misma vez, también dependiendo del proceso, tanto las microestructuras como las mesoestructuras generadas durante los procesos de impresión también nos pueden generar, ¿no? La interacción con los mecanismos de fractura pueden ser totalmente diferentes, por lo tanto es muy importante, ¿no? Tener en cuenta todos estos parámetros y su implicación en los valores de tenacidad de fractura. Aparte, como hemos visto, esta tenacidad de fractura ¿no? Es un criterio súper relevante de diseño y desafortunadamente, ¿no? Porque muchos estudios históricamente se han basado también en intentar relacionar propiedades de tracción o de ductilidad con la tenacidad de fractura, pero esto se ha demostrado muchas veces que no es así y esto puede ser especialmente relevante en el caso de estas aleaciones, ¿no? O de aleaciones metálicas, por ejemplo, fabricadas mediante fabricación aditiva. Y es que estos valores de tenacidad pueden depender pues, tanto de la presencia de poros, de diferentes defectos microestructurales, de falta de fusión, etcétera, pero no solo de la cantidad, sino también de cómo están distribuidos a lo largo del material. En base a esto, pues bueno, podemos tener aleaciones de aluminio con valores de tenacidad pues desde los 17 hasta los 50 megapascales. E incluso materiales, ¿no? Como contaban, incluso materiales con similares especificados, con similares composiciones químicas, también variando el proceso podemos obtener una variación de estas propiedades, ¿no? Por lo que se hace más complicado obtener unas propiedades determinadas, ¿no? Debido a la heterogeneidad intrínseca de este tipo de materiales. Y básicamente, ya está, esto es porque era básicamente repasar, ¿no? Varios ejemplos de cómo, digamos, materiales con diferentes tratamientos térmicos utilizando el mismo material, también en el caso de fabricación aditiva, pues nos pueden cambiar de forma notable el comportamiento de fractura. Y ya está. Y esto también básicamente ¿no? uno de los estudios donde se demuestra, ¿no? Esto es conocido, pero también cómo se demuestra una vez más que no existe relación entre estos valores de tenacidad de fractura y ninguno de los parámetros que podamos a priori obtener a partir de un ensayo convencional de tracción, ¿no? Esto lo que recalca es la importancia de cuando queremos medir tenacidad de fractura, debemos recurrir a la mecánica de la fractura para obtener ¿no? de forma confiable estos valores de tenacidad. Y hasta aquí estará mi presentación. Pues muchas gracias. Muchas gracias, no sé cómo he ido de tiempo. Bueno, nos hemos pasado un poquito. Sí. Pero yo creo que ha merecido la pena porque ha sido súper interesante, muy aplicable al sector. Así que brevemente, si hay alguna pregunta, lanzo la propuesta a los participantes si quieren hacer alguna pregunta, ahora es el momento. De todas formas, estamos disponibles para contestar las preguntas que sean necesarias. Nos podéis mandar un email o contactar con David o conmigo mismo y os contestaremos cuando podamos. Yo creo que estaría ya. Entonces, si no hay preguntas, pasamos a la segunda parte de la jornada. Perfecto. Aquí, bueno, pues vamos a hablar de fatiga, de materiales estructurales, estado del arte y nuevas metodologías avanzadas. Vamos a contar con Sergi Paradeda, que es investigador de la línea de comportamiento mecánico en nuestra unidad de materiales metálicos y cerámicos de Eurecat. Es profesor en la Universidad del Vic y doctor en ciencias en ingeniería de materiales por la Universidad Politécnica de Cataluña. Su labor se centra en el estudio de la fatiga de materiales metálicos y el desarrollo de metodologías avanzadas de caracterización.
Ha participado en más de 14 proyectos nacionales e internacionales sobre comportamiento a fatiga de metales, liderando varios de ellos como investigador principal. En la actualidad está impulsando el diseño e implementación de nuevas técnicas de ensayo de fatiga para materiales metálicos y no metálicos, con especial atención al impacto de los procesos de fabricación, sobre todo la fabricación aditiva, ¿no? que es una de las tendencias del sector. Nos va a hablar sobre la fatiga de materiales estructurales, estado del arte y nuevas metodologías avanzadas. Adelante, adelante, Sergi. Perfecto, gracias por la introducción, Antón. Vale, pues seguimos con este nuevo tema, un poco no, muy relacionado con lo que ha explicado David en esta primera hora de tenacidad. Y bien, aquí tenéis un poco la idea que vamos a cubrir hoy, ¿vale? Voy a intentar no ser muy pesado en cuanto a no fatigaros mucho, ¿no? En cuanto a la presentación, y básicamente vamos a ver qué es la fatiga para introducirnos un poco y que todos tengamos la misma idea de qué es la fatiga, ¿no? O cómo entendemos fatiga en los materiales metálicos, sobre todo. Luego vamos a ver pues estas distintas metodologías de diseño que tenemos y que hemos ido desarrollando a lo largo de los años, ¿no? Como científicos. Y finalmente, estas nuevas tecnologías que estamos impulsando pues, desde Eurecat y que hemos identificado distintas necesidades y hemos desarrollado pues, nuestra propia tecnología y metodologías para utilizar los materiales, ¿no? Bien, si vemos, me gustaría empezar con este gráfico. Como veis, tenemos, ¿no? En la industria, cuando hablamos de componentes de ingeniería, tenemos muchísimas casuísticas, muchísimos fenómenos que al final nos influencian en la fractura, ¿no? En el fallo de los componentes. Pero básicamente, como veis, la mayor parte de la fiesta se la reparten entre corrosión y fatiga. Cuando hablamos de corrosión, pues evidentemente estamos afectando a la estructura de un material, de una máquina, ¿no? Por decirlo así. En cuanto hablamos de fatiga, pues también estamos aplicando, estamos actuando a distintos sitios de nuestros componentes, ¿no? Pero si ya nos movemos a componentes aeronáuticos, nos centramos en lo que hoy estamos hablando, ¿no? Este sector aeronáutico, vemos que la fatiga pues ya le gana un poco la partida a la corrosión y se lleva la mayor parte de las fracturas, ¿no? Gran parte de las fracturas que estamos observando hoy en día pues son debido a fatiga. Por supuesto, tenemos muchísimos otros mecanismos, ¿no? De esto que estamos hablando, corrosión o sobrecargas, altas temperaturas, etcétera. Pero, por lo tanto, solo remarcar que es algo que es realmente importante, ¿no? Y cuando hablamos de fatiga, ¿no? Está claro que es algo que tenemos que vivir con ello. De hecho, las personas también, ¿no? Tenemos esta fatiga, ¿no? Que hablamos de este cansancio, y al final un poco la idea al inicio, de hecho, se definió de una manera parecida, ¿no? De este principio de cansar el material, por decirlo así. Es decir, vamos aplicando estos ciclos, una carga cíclica, ¿no? Que se va repitiendo a lo largo del tiempo y que finalmente nos genera un daño en nuestro material, que este daño que está generando en el material se ve muchas veces en forma de, o siempre, ¿no? Casi en estadios finales, en forma de grietas, y que finalmente pues, nos llevan a la fractura del componente en cuestión. Como veis aquí, bueno, una simulación, ¿no? Como vemos cómo este daño va evolucionando en una probeta, en este caso de fatiga, o en una fractura que a lo mejor es ya pues, muy familiar a muchos de vosotros, ¿no? Tenemos esta iniciación, nos crece la grieta y finalmente tenemos la fractura. Y este dibujito que se publicó el año pasado en un artículo que creo que es muy ilustrativo de cuando hablamos de fatiga, de todo lo que estamos hablando, ¿no? Sí que es cierto que la idea principal es tenemos daño, tenemos una grieta que está propagando nuestro material hasta que llega la fractura, pero tenemos pues muchísimos fenómenos, ¿no? Que nos están influenciando en cómo esta grieta o este daño va a iniciarse o no iniciarse y cómo va a evolucionar en nuestro material hasta que llegamos a la fractura del componente. Justamente aquí, si cubrimos un poco este camino, ¿no? Que está dibujado aquí en este dibujito, veis en la izquierda tenemos este álabe, ¿no? de una turbina, y ya empezamos a hablar pues desde una parte más macro. A ver si puedo poner aquí el puntero.
esta parte más macro, ¿no? Tenemos el ala B y está claro que tenemos que considerar pues todo lo que está ocurriendo, todo lo que está afectando a esta ala B, ¿no? Pues, por ejemplo, desde la parte puramente de diseño, si tenemos concentradores de tensiones, si tenemos este historial, ¿no? de cargas, si tenemos temperatura, lo que decíamos un poco también de corrosión, ¿no? Es el ambiente en el que está trabajando este componente. Todo esto nos va a afectar en esta parte más de todo el componente, ¿no? Luego ya, si saltamos, vamos bajando un poco de escala, ya vemos que decimos, ostras, tenemos que fijarnos cómo está la superficie del material, dependiendo de si tenemos un material que tiene una superficie muy bonita, pues vamos a tener un comportamiento, ¿no? Una superficie muy pulida, con una rugosidad muy, muy baja, vamos a tener un buen comportamiento de fatiga. Si por lo contrario empezamos ya a tener marcas de mecanizado, pequeñas dietas del propio proceso de fabricación del componente o incluso pues ya defectos, ¿no? Intrínsecos o extrínsecos del propio material, como sea inclusiones o microgrietas, etcétera, pues todo esto nos va a actuar como pequeños puntos donde va a iniciar nuestro daño por fatiga, ¿no? Nuestra propagación. Que si ya saltamos ya a estas escalas más micro, ¿no? y nano, aquí ya veis que si no tenemos toda esta parte de microdefectos, que al final son los que nos van a iniciar el daño por fatiga, bien, al final vamos a tener otro tipo de defectos, que son los que vemos aquí a la derecha, por decirlo así, que son los que nos van a iniciar el daño por fatiga, sea esta microplasticidad, estas dislocaciones, fallas de apilamiento, etcétera, ¿no? Y que al final pues van a actuar como punto de inicio para que estas grietas se generen y empiecen a crecer en nuestro material. Por lo tanto, estamos hablando, como hemos dicho, de un proceso de degradación del material que ocurre, ¿no? a lo largo del tiempo, que puede ser o muy corto o muy largo. Esto va a depender del tipo de defecto y cargas que tengamos, lo vamos a ver más tarde. Pero a mí me gusta esta foto, ¿no? Que nos muestra cómo vamos desde esta parte más micro, estas dislocaciones que estamos ahí o que están ocurriendo en el material y cómo va creciendo hasta generar estas microgrietas. Estas microgrietas crecen, se juntan para generar una macrogrieta y finalmente ya nos rompe. Aquí me gusta ver esta evolución porque básicamente podemos diferenciar entre estas dos teorías. Cuando hablamos de grietas pequeñas, que esto lo vamos a ver casi al final, pero bueno, cuando hablamos de estas grietas más pequeñitas, en este caso físicamente pequeñas, por debajo de 1 milímetro, estamos dentro del Continuum Damage Mechanics, ¿no? Es decir, tenemos un volumen, tenemos pequeños defectos, pequeñas microgrietas distribuidas, vamos a decir, más o menos uniformemente en todo nuestro volumen, y vamos a ver cómo este volumen se va fracturando y se va rompiendo. Vamos a ver cómo va evolucionando el daño en nuestro material. Una vez ya tenemos un daño relevante, tenemos una grieta que la podemos ver, ¿no? Ya a milímetros, podemos decir que la podemos ver casi a simple vista, pues ya nos movemos a Fracture Mechanics, todo lo que entraría ya a la parte que os ha comentado más David, de crecimiento de grieta, que luego lo vamos a ver también un poco, pero ya estamos hablando de algo que ya puede más visual, ¿no? O grietas ya como casi todos las tenemos en nuestra mente, ¿no? Por lo tanto, cuando estamos hablando de todos estos tipos de defectos, ¿no? Esta evolución del daño, esta evolución del daño que hemos visto es para un material que sería perfecto, ¿no? Sin defectos, por decirlo así, que luego vamos generando estos defectos debido a estas cargas cíclicas que estamos induciendo en el material, hasta que pues vamos a fracturar nuestro material, ¿no? Nuestro componente. Evidentemente, el tiempo que pasa entre este defecto inicial y este defecto final, ¿no? O esta fractura, esta va a ser la vida de nuestro componente. Dependiendo de si tenemos, pues lo que decíamos al principio, una grieta muy pequeñita, muy pequeñita, casi que se llama aquí, ¿no? Por esta iniciación natural, o tenemos ya defectos muy grandes debido al proceso de fabricación o lo que sea. Y finalmente, a esta tenacidad, ¿no? Que os explicaba David, si es un material más o menos tenaz, que va a poder pues, tener grietas más o menos pequeñas. Este intervalo de tiempo, ¿no? de este tamaño de grieta pequeña, por decirlo así, hasta grieta grande, va a ser la vida de nuestro componente. Todo esto, más o menos, es la idea, ¿no? Lo que quiero es que tengáis en mente cómo va evolucionando pues, todo este daño de fatiga en el material y, finalmente, que todo esto
pues evidentemente no es algo que ocurra simplemente de esta forma más o menos sencilla, ¿no? Sino que tiene que vivir además pues con distintos fenómenos, como lo que veis aquí, ¿no? Depende de la microestructura que tenga el material, de qué tipo de material tengamos, de tipo de ambiente, de si tenemos algún tipo de tratamiento superficial o lo que sea en el material, pues tenemos que considerar, todo esto nos va a afectar en cómo este daño por fatiga se va a generar y evolucionar en nuestro material. Esta es la idea que tenemos o que empezamos en cuanto a materiales metálicos, ¿no? Materiales donde podemos más o menos imaginarnos cómo o entendemos cómo se genera esta grieta y evoluciona. Pero evidentemente cuando hablamos del sector aeronáutico, pues tenemos que convivir con distintos materiales. ¿No? Nuestra vida sería más fácil casi, seguro, si solo tuviésemos un tipo de material y ya está. Pero la realidad es que tenemos muchos materiales, desde materiales metálicos hasta materiales polímeros reforzados con fibras, y dependiendo de cada tipo de material, pues va a tener unos mecanismos de fallo u otros. Aquí en este caso vamos a ver en esta presentación, ¿no? Todo lo que conocemos en cuanto a materiales metálicos, sobre todo relacionado con aluminios, titanios, etcétera, aplicados en aviación. Pero luego también aquí, si vemos la parte de composites, ¿no? Tenemos este defecto principal o este mecanismo de delaminación que es también muy relevante y que también pues, podemos estudiar. Y al final veis aquí en la parte inferior, ¿no? Dependiendo del material que tengamos, pues vamos a estar pensando en unos escenarios y en unas estrategias de diseño u otras. Pero bueno, saltamos en la parte de materiales metálicos. Y aquí vamos a hacer una pequeña introducción en la parte de qué metodologías, cómo lo hacemos, ¿no? Sabemos que fatiga es importante y ya que muchas fracturas son debido a fatiga, por lo tanto tenemos que convivir con ello y diseñar estos componentes. Aquí un poco David ya ha descrito, ¿no? estos fallos, pero a mí lo que me gusta es la frase esta que veis de arriba, ¿no? El learning by failure. Es decir, al final, como los niños pequeños, ¿no? Aprendemos a base de fallar, ¿no? Y aquí veis un poco la evolución de cómo hemos ido pivotando, cómo ha ido pivotando el sector en cuanto a las estrategias de diseño. Desde esta parte tenemos componentes que pueden o que no tienen que fallar, todo es perfecto, ¿no? Hasta una parte de decir, bueno, vamos a ser reales y sabemos que vamos a tener defectos en nuestros materiales y que estos defectos van a crecer y en un momento u otro pues vamos a tener que saber en qué punto están y retirarlos si es necesario, ¿no? Siempre o casi siempre, como en muchísimas situaciones en la industria y en otros sectores, ¿no? Grandes catástrofes, grandes cambios, y al final son pues estas estrategias que han ido evolucionando y hemos ido desarrollando a lo largo de los años. Pero no solo, al final fatiga, como probablemente sabéis, ¿no? Fatiga es cualquier cosa, por decirlo así, que se mueva, tiene fatiga, ¿no? Incluso nosotros, por eso también muchas prótesis de cadera, lo que sea, pues también rompen por fatiga, ¿no? El cuerpo humano también sufre de fatiga. Y aquí veis pues todo por decirlo así, un resumen, ¿no? de los acontecimientos más relevantes en cuanto a fatiga. Muchos veréis que, evidentemente, son nuevas estrategias de diseño, pero además muchísimos están relacionados pues, con distintos accidentes, que de hecho tampoco tenemos que ir muy lejos. 2006 son 20 años, tampoco, o sea, desde el 1800 que sabemos que se rompen las cosas por fatiga, pero después de 200 años, pues, o 100 y pico años, ¿no? Aún siguen rompiendo por fatiga. O sea, lo sabemos, pero tampoco somos geniales diseñando a fatiga y hay cosas que a día de hoy siguen rompiendo por fatiga, ¿no? Aquí un poco lo que os decía, cómo ha ido rompiendo, cómo ha ido evolucionando estas estrategias o estas filosofías de diseño por fatiga, sobre todo marcadas, ¿no? Por estos distintos acontecimientos, básicamente accidentes de aviación. Empezando por este Save Life, ¿no? El diseño que luego vamos a ver estas estrategias, Save Life, Fail Safe y finalmente Damage Tolerance, que es la que tenemos hoy en día, bueno, ya la más conocida, ¿no? Y luego ya estas que son de
más avanzadas, por decirlo así, que podemos mezclar distintos tipos de filosofías. Pero básicamente podemos tener, tenemos estas estrategias que veis aquí en la parte inferior, damage tolerant o safe life, es decir, tenemos daño o no lo tenemos, o si lo tenemos va a ser algo donde no va a ser crítico, por decirlo así, vamos a poder asegurarlo. Crecimiento, por lo tanto, cuando hablamos ya de damage tolerant, estamos hablando de crecimiento de grieta y luego distintas estrategias de cómo ajustar esta grieta para que no crezca demasiado rápido y tengamos tiempo de reemplazar el componente, ¿no? Aquí, si veis un poco, tenemos resumido, ¿no?, las distintas estrategias. Tenemos el Infinite Life Design, esto es diseñar por debajo del límite de fatiga, que luego veremos qué es. Probablemente ya lo sabéis, pero bueno, para refrescar un poco de memoria. Un criterio para diseñar componentes que van a trabajar siempre en comportamiento elástico y que no, van a trabajar durante muchísimos ciclos. Lo que pasa que, claro, cuando estamos utilizando este principio, está claro que es poco económico, ¿no? Estamos metiendo probablemente más material del necesario, rediseñando y haciendo todo un poco sobredimensionado para que no rompa nunca, por decirlo así. Cuando hablamos del Safe Life Design, aquí lo tenéis, un componente que inicialmente no tiene grietas, pero sabemos que durante la vida útil del componente pues van a aparecer estas grietas y que al final esto va a tener una vida, como he dicho, una vida útil, ¿no? Vamos a llegar a o estimar una grieta crítica donde tenemos pues que cambiar el componente. Después de tantos ciclos o tantos números de vuelos, vamos a tener que cambiar el componente directamente, ¿no? Fail-safe design, el propio nombre ya lo dice, al final aquí nos permite optimizar un poco más el diseño porque lo que tenemos es que sí que aquí conocemos que vamos a tener grietas y lo que vamos a hacer es diseñar un componente para que estas grietas puedan crecer, pero que si crecen, pues no se caiga el avión, por ejemplo, ¿no? Tengamos tiempo de detectar la grieta y además repararla antes de tener pues una catástrofe, ¿no? Y finalmente ya el damage tolerant, el que decíamos, el más utilizado en aeronáutica, que es asumimos que tenemos grietas, asumimos que hay grietas que van a crecer en nuestro avión y simplemente lo que hacemos es localizarlas muy bien en el avión y ver cómo van creciendo y hacer estas reparaciones, ¿no? Que es lo que veis un poco en el gráfico de abajo. Abajo tenemos la resistencia, ¿no?, o la integridad estructural del componente. Cuando hablamos del safe life o fail safe, tenemos una vida finita de nuestro componente. Cuando hablamos del damage tolerant, lo que nos permite es seguir reparando cada vez nuestro componente y así pues alargando más la vida de nuestro componente como tal, ¿no?, nuestro avión, y además pues tener un diseño más optimizado. Bien, al final aquí solo algunos ejemplos que también vamos a ver un poco más tarde, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en esto, cuando hablamos del fail-safe, al final vamos a tener defectos en nuestro avión que van a crecer, grietas, ¿no?, por ejemplo, cerca de tornillos, etcétera. Aquí lo que va a pasar es simplemente la idea que tenemos es que este defecto crezca, que tengamos un defecto relevante en nuestro fuselaje o en la parte que sea de nuestro avión, pero que no perdamos la integridad estructural general de todo el avión y que por tanto nos permita pues aterrizar y reparar luego el avión, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, cómo tenemos esta estrategia donde la grieta tiene que estar pues entre estas dos costillas, por decirlo así, de nuestro avión, o en el caso aquí lo veis del F-18, pues que en un impacto perdemos todo el morro, muchos componentes se van dentro de los motores, etcétera, pero aún así el avión es capaz de llegar y poderse reparar, ¿no? No perdemos todo nuestro sistema. Por lo tanto, cuando hablamos de diseño, está claro que necesitamos información de muchos sitios, ¿no? Necesitamos pues desde la parte de diseño, como veis aquí, la parte de uniones, cómo vamos a diseñar el avión, información básica del material, es decir, aquí lo veis, material data, curvas SN, curvas de propagación de grietas, que todo esto es lo que vamos a ver ahora, para un material y bajo unas condiciones. Esto siempre, aquí lo veis, a nivel de
normalmente casi siempre a nivel de probeta o elementos, ¿no? Luego ya vamos a subir de nivel para, en todo caso, para validarlo a nivel componentes entero, a ver si aguanta o no aguanta fatiga. Y luego, además, lo que necesitamos pues, es toda esta información de este espectro de cargas, ¿no? Al cual está sometido nuestro avión, para poder diseñar correctamente todo nuestro sistema y nuestra estructura, ¿no? Al final vamos a identificar que si estas pequeñas vibraciones son críticas o no, pero realmente no, esta parte de número de vuelos, de presurización y despresurización, que son las partes pues, relevantes en nuestro diseño. Bien, con todo esto claro, saltamos ya a la parte de diseño basado en curvas SN. Curvas SN, básicamente lo que hacemos aquí es, tenemos una probeta, como podéis ver aquí en la parte derecha, una probeta normalizada según estándar, formato chapa, formato cilíndrico para material másico, y lo que hacemos es someter esta probeta, ¿no?, a estos ciclos de carga y descarga con distintos parámetros definidos. Es decir, lo que definimos es estos valores de amplitud, la amplitud de nuestra señal. Aquí tenéis el gráfico, ¿no?, de carga, descarga de este esfuerzo, un valor de amplitud definido, un valor de esfuerzo medio definido y luego el ratio de carga que estamos definiendo, el rango aquí, perdón, pero el ratio de carga que queremos ensayar nuestro material, ¿no? Ensayamos distintas probetas a distintas amplitudes, ¿no?, y hasta que tenemos la fractura de cada una de estas probetas. Y obviamente, si ensayamos unas probetas con una carga inferior, van a aguantar muchos más ciclos. Si ensayamos probetas con una carga superior, van a aguantar menos ciclos. Por lo tanto, de hecho, aquí es lo que vamos a ver, cómo tenemos la curva SN, pero es que además aquí solo me gustaría remarcar que cuando hacemos estos ensayos de curva SN, lo que estamos haciendo es controlar el ensayo por tensión, y dependiendo del material vamos a tener una respuesta u otra. Podemos tener algunos materiales que se endurecen un poco, o por lo contrario, materiales que se reblandecen un poco, ¿no? Todo va a depender de cada tipo de material, la estructura que tenga, tratamiento, etc. Lo dicho, cuando seleccionamos distintos niveles de carga y ensayamos una probeta a ese nivel de carga hasta fractura, lo que nos permite es construir, ¿no?, después de ensayar 20, 30, 40, 100, 1000 probetas, construir pues esta curva SN, donde tenemos la amplitud que estamos aplicando a la probeta frente a los números de ciclos que ha durado la probeta hasta que la rompemos. Dependiendo de la zona que estemos, vamos a hablar de low cycle fatigue, normalmente por debajo de 1000 ciclos, high cycle fatigue, entre 1000 ciclos, 10.000 ciclos y 1.000.000, 2 millones de ciclos, y luego ya tenemos lo que llamamos el límite de fatiga del material, ¿vale? Esta curva, que es la que nos interesa, la high cycle fatigue en este caso, la tenemos definida según Baskin, donde podemos obtener pues, los distintos coeficientes, al final la pendiente de esta grieta, de esta pendiente. Y en la parte derecha lo que vemos es que si vamos un poco más en detalle y recordando un poco lo que hemos visto al inicio de cómo va evolucionando el daño, ¿no?, en el material, lo que estamos haciendo aquí es, dependiendo de la carga que estamos aplicando, pues estamos viendo cómo se va desarrollando todos estos mecanismos, ¿no? Al principio, si aplicamos una carga muy, muy bajita, pues no va a romper la probeta, estamos por debajo del límite de fatiga y no va a ocurrir nada. Pero si ya estamos en un nivel de carga un poco relevante, pues vamos a empezar a tener pues, estas microgrietas, que se generan luego ya macrogrietas, tenemos un crecimiento de grieta y finalmente la fractura de esta probeta. O sea, cuando estamos rompiendo una probeta para construir esta curva SN, pues estamos contemplando todos estos escenarios, desde la generación del daño hasta la fractura de la probeta debido a la propagación. Otro punto que me gustaría remarcar es la parte esta del límite de fatiga, ¿vale? Hemos definido cómo obtenemos la curva SN según la ISO o la STM, dependiendo la norma, el procedimiento que se quiera elegir. Y cuando hablamos del límite de fatiga, ¿no?, entendemos el límite de fatiga como el valor, este valor que veis aquí en horizontal, por debajo del cual, si yo ensayo una probeta, tengo un valor por debajo de este límite de fatiga, no va a romper nunca, ¿vale? Esto es cierto para
aquí lo tenéis, titanio y materiales férricos, pero por ejemplo, si tratamos de aluminio, pues siempre veremos que va disminuyendo este límite, este valor. Realmente no existe, o sí que existe, pero a un valor muy reducido, ¿no? O ya cuando hablamos hace unos años, ¿no? Nuevas tecnologías de cómo ensayar estas probetas. Estas probetas normalmente se ensayan en equipos servohidráulicos o de resonancia que llegan pues a unos 100 hercios, una cosa así aproximadamente, y pues llegar a 1.000.000, 2 millones de ciclos es relativamente fácil, ¿no? Pero aquí ya veis que cuando estamos hablando de 10 a la 10, aquí ya tenemos pues nuevos sistemas de fatiga por ultrasonidos que nos permiten pues hacer 20.000 ciclos por segundo y estamos ya llegando a unos niveles de ciclos muy elevados que de otra forma pues a lo mejor no podríamos llegar, y lo relevante es que este límite de fatiga que nos pensamos que teníamos aquí, en este caso alrededor de, no sé, 600, 700 megapascales, pues se nos desaparece y ya nos vamos a 300 o 400 megapascales, ¿no? Estamos cambiando porque está cambiando el mecanismo de fractura, a lo mejor desde una fractura iniciada en la superficie, ¿no? Eso que hemos visto al principio, unos defectos en la superficie, unas inclusiones, a lo mejor que nos inician este daño por fatiga, a cuando vamos a muy alto número de ciclos, pues ya tenemos este mecanismo de iniciación más interno del material, ya no, a lo mejor ya no por la superficie, sino interno del material, y que cambiamos este mecanismo y nos penaliza bajando muchísimo la respuesta a fatiga, ¿no? Solo remarcar esto, que realmente cuando hablamos del límite de fatiga tenemos que, bueno, definirlo muy bien porque en algunos casos pues puede depender, ¿no? Otro parámetro relevante que necesitamos considerar es el esfuerzo medio. Este esfuerzo medio, dependiendo, ¿no? Cuando estamos aplicando estos ciclos de carga y descarga en nuestro material, a ver cómo nos afecta, ¿no? Aquí lo veis en el caso del titanio, distintas curvas SN, dependiendo de este ratio de carga. Si tenemos -1, ¿no? -1 sería pues en 0 y completamente estamos haciendo el mismo ciclo en la parte de tracción que de compresión, o por ejemplo en 0,8 donde tenemos todo el ciclo en la parte de tracción puramente y a un valor bastante alto, ¿vale? Aquí veis cómo nos está afectando si vemos esfuerzo máximo. Está claro que el esfuerzo máximo nos aumenta. Si estuviésemos aquí representando amplitud, pues lo veríamos distinto. Cada vez la amplitud es inferior en el caso de 0,8. ¿Vale? Solo remarcar cómo nos está afectando este esfuerzo medio, que al final este esfuerzo medio, ¿por qué es interesante o por qué tenemos que considerarlo? Dependiendo pues, de los procesos que tengamos, ¿no? Si estamos haciendo un gran hallado a nuestro componente, pues evidentemente esto está introduciendo unas tensiones residuales a compresión o a tensión, dependiendo de lo bien o lo mal que lo hagamos, y que al final nos está cambiando la posición de nuestra curva SN. Estamos cambiando la posición de este esfuerzo medio, lo estamos moviendo pues arriba o abajo, ¿no? O en el caso aquí de estos soportes, donde estamos metiendo pues estos cojinetes a presión dentro de estos soportes, y al final esto lo que está haciendo es dejar el componente precargado, ¿no? En el caso de un tornillo, pues estamos introduciendo este esfuerzo medio y que nos está afectando el comportamiento de nuestra curva SN en el material, y que necesitamos considerarlo cuando estamos diseñando. Por suerte, lo que podemos hacer o lo que ha ido desarrollándose, ¿no? en todos estos años que sabemos que las cosas rompen por fatiga, es aplicar pues, distintos criterios. Aquí tenéis el diagrama de Hay representado. Aquí en el eje vertical tenemos la amplitud y en el eje horizontal tenemos el esfuerzo medio, y dependiendo, aquí al final lo que veis es que si aumentamos el esfuerzo medio, la amplitud que podemos aplicar en nuestro componente es mucho inferior. Realmente lo que estamos haciendo es, en este gráfico, cubriendo todas las R's posibles que podemos tener en un componente, ¿no? Desde R0, R-1, a 0,1, lo que sea, y luego lo que nos permite es cambiar o hacer una estimación de, vale, yo he calculado o he caracterizado mi material a R-1 y a R0, pero resulta que mi componente está en R01. Pues puedo, a través de Goodman, Soderberg, Gerber, dependiendo de la aproximación que queramos
utilizar, pues podemos hacer una conversión y considerar este esfuerzo medio. Y al final lo que nos interesa es estar por debajo, ¿no? Aquí lo que vemos, este safety domain, por debajo de estas curvas donde sabemos que no va a romper nuestro componente. Si ya salimos fuera, pues evidentemente vamos a buscar la fractura del componente. Al final, un poco como resumen, en cuanto a curvas SN, lo que sabemos es que tenemos esta curva SN perfecta para materiales pulidos, sin entallas, todo perfecto, pero tenemos que, aquí hay algunos coeficientes, pero tenemos que considerar pues cómo nos afecta el modo de carga, ¿no? Si está en flexión, en torsión, esto nos va a afectar. ¿Cómo nos afecta la dimensión del componente? No es lo mismo tener algo muy pequeñito que muy grande, ¿no? El tipo de tamaño y de modo de fractura a lo mejor nos puede cambiar. Coeficiente de superficie, si tenemos, pues aquí lo veis, aunque muy pequeñito, si tenemos pues el componente con defectos superficiales o si tenemos concentradores de tensiones, si tenemos soldaduras, todo esto tenemos que considerarlo y además la parte relevante es esta parte de reliability. Aquí tenéis que cuando estamos ensayando un componente, ¿no? Estamos obteniendo resultados, tenemos distintas probetas, estamos obteniendo resultados, 50% pueden romper y 50% no. Por lo tanto, no deja de ser un tema estadístico. Necesitamos considerar esta estadística en el diseño de nuestro componente y aplicar estos coeficientes, estos intervalos de confianza, ¿no? Estos coeficientes que nos permiten, pues, en este caso, siempre, ¿no? Rebajar un poco el comportamiento que estamos observando en los ensayos para estar seguros y que estamos diseñando algo con toda seguridad. Y además, otro componente importante, especialmente cuando estamos hablando de componentes aeronáuticos, considerar el efecto de la temperatura. Tenemos distintos materiales, distintas temperaturas, dependiendo del material, pues evidentemente va a mostrar un comportamiento distinto si está trabajando a temperaturas por debajo de cero, por ejemplo, o si está trabajando a temperaturas muy elevadas por encima de 500 grados. Todos estos parámetros tenemos que considerarlos y al final ajustar nuestro criterio. Y aquí lo que vemos, lo que veis, ¿no? Cuando estamos diseñando nuestro componente, tenemos la resistencia del material que hemos caracterizado a nivel de laboratorio, fantástico, tenemos esta resistencia, pero la realidad es que si vemos en aves distintos componentes, ¿no? Debido pues, a esto, al Foreign Object Damage, ¿no? Algo que está impactando contra nuestro componente, al final lo que esto nos obliga un poco es a reducir o diseñar con unos valores inferiores para poder considerar y tener o vivir, por decirlo así, con estos defectos, ¿no? Estos defectos que, aquí lo veis una vez más, si vemos este diagrama de Hay, aquí lo tenéis, pero con distintos componentes, con una pequeña entalla, ¿no? De 0.05 hasta 0.15, pues dependiendo de esta entalla que tenemos, pues ya veis cómo nos va penalizando cada vez más la resistencia a fatiga y que al final es criterio nuestro, pues decir, ostras, pues esto es realmente factible o no, o esto puede ocurrir como vemos aquí, por lo tanto voy a diseñar considerando que en el peor de los casos tengo un defecto de este estilo cuando ha chocado contra un pájaro o contra, no sé, una piedra, lo que sea, ¿no? Perfecto. Cuando estamos hablando entonces de diseño por fatiga utilizando estas curvas SN, nos estamos refiriendo a, aquí tenéis un ejemplo, ¿no? El buje del helicóptero, aquí todos los soportes. Al final son componentes que lo que veis aquí son millones de ciclos y por tanto lo que estamos diseñando un componente utilizando la curva SN y son componentes con bajas, todos sometidos a deformaciones elásticas, esfuerzos relativamente bajos, pero a muy alto número de ciclos. Por lo tanto, son ciertos componentes que podemos diseñar utilizando esta aproximación. Cuando estábamos hablando de curvas SN, hablábamos de curvas de esfuerzos relativamente bajos, sin implicar plasticidad. Cuando hablamos ya de curvas εn, ya estamos hablando de esfuerzos que implican cierta plasticidad. Normalmente, ¿dónde encontramos esto? Pues aquí lo veis, cuando tenemos concentradores de tensiones en ciertos puntos, ¿no? de nuestro componente.
Al final lo que estamos haciendo es realmente, esto sería lo que vemos, lo que haríamos el cálculo, consideramos todo elástico, pero la realidad es que a cierto punto pues estamos empezando a tener plasticidad justo en este punto, en esta entalla, ¿no? En este caso, cuando estamos haciendo los ensayos, al final la idea es la misma, tenemos distintas probetas que vamos ensayando a distintos niveles de carga. En este caso lo que hacemos es darle como input un nivel de deformación definido y lo que vemos es cómo evoluciona el material. El material es que, una vez más, tenemos este reblandecimiento cíclico o endurecimiento cíclico que va a cambiar dependiendo de cada material y cada microestructura que tengamos, ¿no? Lo que estamos obteniendo es esta curva epsilon n, aquí lo tenéis según la ISO o la STM. Esta curva epsilon n o de deformación, lo que estamos representando al final, la idea es la misma que hemos visto con la SN, lo que pasa es que aquí en lugar de representar esfuerzo estamos representando deformación frente al número de ciclos hasta fractura. Y aquí tenemos una curva, esta curva más que veis aquí en la parte superior sería la curva incluyendo la deformación elástica y la deformación plástica. Estamos introduciendo aquí todo, esta deformación total. Y luego esta deformación total la podemos dividir entre la deformación plástica y la deformación elástica a la cual estamos sometiendo nuestro material en este caso, ¿no? Si estamos a niveles de fatiga bajos, de pocos ciclos, aquí veis que si nos fijamos en este loop de carga, ¿no? Carga-descarga de esfuerzo frente a deformación, estamos induciendo una deformación importante en nuestro material. Pero si ya nos vamos aquí en esta parte inferior donde hablamos de millones de ciclos, pues estamos en una parte completamente elástica, ¿no? De hecho, esta parte, esta elastic component que veis aquí, esto es la curva SN que hemos visto anteriormente, lo único que en lugar de estar representada en esfuerzo, está representada en deformación. En este caso utilizamos Baskin y Coffin-Manson para definir estos dos regímenes, elástico y plástico, y obtener esta curva total para nuestro material, que igualmente tenemos que corregir para considerar pues, las desviaciones, ¿no?, que tenemos en nuestro material. Y una vez más, estas curvas también están afectadas pues, por distintos, el acabado superficial, temperatura, ambiente, etcétera, ¿no? Todo lo que hemos visto que nos afecta a alto número de ciclos, pues también nos puede afectar a bajo número de ciclos. Aquí solo remarcar cómo nos cambia un poco, ¿no?, lo que hemos visto con David, ¿no?, que hablaba un poco de materiales más o menos tenaces. Dependiendo de la tenacidad del material, también vamos a ver un cambio en esta respuesta cíclica de nuestro material, nuestra curva epsilon n. Algunos materiales, ¿no?, como veis aquí, materiales que prácticamente podríamos decir que son similares la curva cíclica de la monotónica, o materiales que son muy distintos porque o se han endurecido o, por lo contrario, se han reblandecido y tenemos que considerarlo cuando estemos diseñando nuestro componente. ¿Qué componentes podemos diseñar utilizando este principio? Pues un tren de aterrizaje, ¿no? Al final son elementos, que aquí lo veis, elementos sometidos a grandes esfuerzos cada vez que aterrizamos y que solo va a ocurrir durante pocos miles de ciclos. Es decir, vamos a realizar, pues no sé, 2, 3, 4, 5, 10.000 vuelos o 10.000 aterrizajes. Por lo tanto, podemos utilizar, por ejemplo, este criterio para diseñar estos componentes en ciertas zonas del tren de aterrizaje. ¿Vale? Y luego ya saltamos a la parte de mecánica de la fractura, que ya estaría un poco más vinculado a lo que hemos visto al principio, cuando tenemos una grieta bien desarrollada, una grieta grande, cómo nos evoluciona, cómo crece en el material. Aquí, lo que ya os ha explicado David, tenemos esta grieta que está creciendo en el material. En este caso, lo que estamos haciendo es aplicar, ¿no? Si sabemos que estamos en modo 1, estamos abriendo la grieta, tenemos un factor de forma, que esto va a depender del tipo, ¿no?, propiamente de la forma de nuestro componente, de nuestra probeta, etcétera, el esfuerzo que estamos aplicando en nuestra probeta, por ejemplo, en este caso, y luego la longitud de esta grieta. Con esto vamos a tener el concentrado K1,
que este valor va a variar, ¿no? Desde un esfuerzo máximo a un esfuerzo mínimo, de modo que vamos a tener una intensidad un K máximo y un K mínimo, donde vamos a poder obtener la variación desde K máximo a K mínimo. O sea, al final estamos teniendo pues este factor que nos define como el esfuerzo en la punta de la grieta que estamos teniendo, el factor de intensidad de tensiones, y igualmente lo definimos con este ratio de carga. ¿Cómo nos afecta esto realmente a la propagación de la grieta? Pues es lo que obtenemos en la curva de París. Aquí veis distintos tipos de grietas, donde tenemos una grieta inicial ya relativamente grande, por ejemplo, 1 milímetro, y lo que hacemos es que esta grieta crezca en nuestra probeta, ¿no? Y vamos viendo cómo va creciendo. Aquí tenéis la representación del factor de intensidad de tensiones respecto a la velocidad de crecimiento de la grieta, el factor de A respecto del número de ciclos, y vamos viendo cómo va creciendo. En esta primera etapa, donde llegamos al umbral, ¿no? El llamado umbral, es decir, por debajo de es parecido al límite de fatiga, pero en este caso hablamos de umbral por debajo de este factor de intensidad de tensiones. Si yo tengo una grieta de longitud X, si aplico un factor de intensidad de tensiones por debajo de este valor, la grieta no va a crecer. Por lo contrario, si es un valor más alto, pues va a crecer en esta zona estable, definida por la ley de París. Y finalmente, si ya es un valor muy alto, pues ya nos acercamos casi a estos valores de tenacidad que os está explicando David, ¿no? Dependiendo de la región en la que estemos, vamos a tener más o menos influencia de la microestructura del material, de efectos ambientales, corrosión, temperatura, etcétera. Por lo tanto, es algo, aquí lo veis, por ejemplo, cómo cambian las velocidades de propagación para distintas microestructuras de materiales, y además, pues una vez más, ¿no? Si cambiamos el ratio de carga, esta forma o esta curva de propagación de grietas, la cinética de propagación de grietas también nos va a cambiar y sí nos va a modificar. Aquí solo remarcar un pequeño punto que tenemos que tener siempre en mente. Estamos hablando de grietas grandes y que simplemente es la parte que hemos visto hasta ahora, ¿no? De esta propagación de grietas, pero puede ser que por debajo podemos tener cierto tamaño de grieta donde esto que os he explicado aquí, de este umbral de delta KTH, de este umbral por debajo del cual la grieta no va a crecer, pues no es cierto, ¿no? Podemos tener ciertas grietas muy pequeñitas que cambian el tipo de mecanismo y sí que pueden crecer. Cuando hablamos de grietas pequeñas, estamos hablando de grietas más pequeñas, ¿no? De la microestructura, del tamaño de grano, más pequeñas que la plasticidad de la punta de la grieta, o realmente más pequeñas de un milímetro. Solo tenerlo en consideración de que existe también esta posibilidad en los materiales. Y luego, un poco lo que os decía, ¿no? Tenemos todos estos distintos efectos en el crecimiento de grieta, el efecto del ambiente, etcétera, que nos va, pues, en este caso, a afectar como si la grieta estuviera cerrada, y nos va a cambiar la forma de esta curva de París. ¿Cómo utilizamos esto en nuestro diseño? Como veis aquí en el avión tenemos pues distintos componentes, ¿no? Que se diseñan utilizando esta aproximación, que es parecida entre materiales metálicos y materiales compuestos. Y la idea que tenemos, ¿no? Es intentar definir, como veis aquí, una longitud de grieta crítica, donde tenemos que cambiar a nuestro componente, y una grieta que sí que podemos detectar, siempre relacionando aquí con pressurization cycles, número de vuelos, y este intervalo de aquí va a ser nuestra vida útil de nuestro componente, ¿cierto? Dependiendo de cuándo detectamos si estamos cerca de esta longitud crítica, pues ya programamos un cambio de componente, y nos permite esto definir pues los distintos intervalos de mantenimiento. Y aquí también solo enseñaros el diagrama de Kitagawa, que al final lo que nos enseña es, aquí tenemos representado esta curva, ¿no? Esta línea recta, tenemos cómo crece esta grieta grande, definida según París. Tenemos aquí en horizontal el límite de fatiga de nuestro material obtenido según la curva SN. Este punto de intersección sería nuestra grieta crítica para que cambie el mecanismo de
de crecimiento o no. Por debajo está gobernado por el límite de fatiga, por encima pues ya tenemos este crecimiento según Paris y dependiendo una vez más del tipo de defecto que tengamos inicial, etcétera, pues esto nos va a cambiar, ¿no? Esto al final lo que nos dice es, ostras, yo tengo un defecto de un tamaño determinado, por lo tanto, si tengo un tamaño determinado por encima de este defecto crítico, pues el esfuerzo máximo que puede aguantar mi componente es muy inferior que el del límite de fatiga que he obtenido, ¿vale? ¿Ejemplos donde podemos aplicar esto? Pues una vez más, lo que hemos visto al principio, tenemos estas grietas que están creciendo, que crecen, por ejemplo, pues en los agujeros, etcétera, que vamos viendo cómo van creciendo y según, si sabemos esta velocidad, cómo están creciendo, podemos calcular cuánto tiempo van a necesitar para crecer y luego programar estos cambios de los componentes. Y ya para acabar, nos vamos a metodologías avanzadas, que es las que hemos estado trabajando desde Eurecat. Como hemos visto, estamos hablando, cuando hablamos de las curvas SN, estamos hablando de distintas probetas que estamos ensayando. Esto al final, aquí veis un esquema muy simplificado, 8 probetas para la SN, 6 probetas para el Star Case, pero realmente el Star Case, pues aquí veis otra aproximación, otro ejemplo, perdón, donde enseñamos hasta 50 probetas y al final en Star Case, ¿no? Esta metodología de cuando una probeta rompe, enseñamos otra, si rompe, vamos bajando el esfuerzo hasta que encontramos una que no rompe y volvemos a subir si esta no ha roto. Y por eso se llama el método de la escalera, ¿no? Y sacamos un valor promedio con su desviación. Esto lo que quiere decir son 50 probetas ensayadas cada una o la gran parte de ellas por encima de 2, 3, 4, 10 millones de ciclos, pues está claro que estamos hablando de ensayos muy caros y muy largos. Lo que hemos desarrollado aquí es una metodología de ensayo donde utilizamos simplemente 3 probetas para tener un poco de estadística, ¿no? Lo que hemos dicho antes, al final la fatiga es un tema estadístico, pero nuestra idea es decir, proponemos una metodología para poder diferenciar entre distintos materiales, ver cómo afectan las distintas condiciones de fabricación, el ambiente, no sé, condiciones de fabricación, de operación del componente, ver cómo afectan al comportamiento de la fatiga de nuestro material. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente cogemos una probeta con un extensómetro y aplicamos distintos ciclos de carga incrementales hasta que rompe. Aquí, si veis, entre cada uno de estos ciclos de carga que hacemos es una medida de la deformación, siempre a un valor de fuerza o esfuerzo constante, y vamos viendo cómo evoluciona este daño que hemos visto al inicio, de esta generación de microgrietas, propagación de microgrietas, de fractura de la grieta, cómo va evolucionando en nuestra probeta. Aquí lo veis, Continuum Damage Mechanics y Linear Fracture Mechanics, lo que os ha explicado David. Según esta evolución del daño, cómo va evolucionando el daño en nuestro material, en nuestra probeta, lo que podemos hacer es obtener el límite de fatiga de nuestro material por distintas aproximaciones, pero una sencilla es simplemente ver qué valor es realmente relevante, ¿no? Esta aplicación de veces la desviación estándar o identificamos el régimen donde tenemos esta propagación de microgrietas y obtenemos una primera aproximación del límite de fatiga y además, como tenemos cómo evoluciona el material cíclicamente, podemos obtener también ciertos parámetros que nos permiten obtener una primera aproximación de una curva SN. Aquí veis a la derecha de todo, los cuadraditos en gris son valores obtenidos de una curva SN normal, aquí 30 o 40 probetas, y los puntos blancos son los que hemos obtenido nosotros simplemente ensayando una probeta. Y más o menos, pues lo que nos permite esto es tener una primera aproximación de cuál va a ser la curva SN de ese material a unas condiciones de ensayo definidas, a un ratio de carga definido, a unas correcto superficial definido y obtener pues la curva SN y además el límite de fatiga. Aquí veis simplemente algunos ejemplos con distintos aluminios, aceros de alta resistencia, inoxidables, titanio con fabricación aditiva, ya que, pues evidentemente, ¿no? Fabricación aditiva, nuevos procesos, nuevas variables que se nos multiplican y que, si queremos enseñarlas todas, pues realmente es una matriz de ensayo muy cara y esto lo que nos permite es identificar cuáles van a ser las mejores condiciones y mejores ensayos, ¿no? Lo que estamos cubriendo una vez más con este ensayo es viendo cómo vamos desde esta generación de microgrietas hasta esta macropropagación de la grieta. Estos son, pues, lo que nos permite es parar el ensayo
y ver cómo se generan estas microgrietas y cómo van creciendo hasta que tenemos esta propagación de macrogrietas. Y además, como vemos muy bien cómo esta macrogrieta propagada en nuestra probeta y sabemos perfectamente el esfuerzo al que ha propagado, podemos tener también algunos puntos de esta curva de París que hemos definido anteriormente. Y simplemente el último paso que estamos haciendo, esto está desarrollado, lo hemos desarrollado los últimos años para probeta. El punto que estamos haciendo ahora es este salto, ¿no?, ya a fabricación aditiva. Como ha mencionado David, fabricación aditiva pues está cambiando un poco el paradigma. Sabemos que es crítico, tenemos distintos componentes aquí fabricados por fabricación aditiva y además optimizados topológicamente. Y lo que hemos hecho es pues realmente pues aplicar este método, desarrollar este método para componentes y que nos permita validar que realmente el diseño es lo que queremos. Y si nos fijamos en esta pirámide que hemos visto al principio de ensayo, ¿no?, de escala, lo hemos desarrollado para componentes y ahora estamos aplicando ya en elementos o en componentes un poco más grandes, y también nos funciona pues realmente muy bien, nos permite ver cómo estamos obteniendo este comportamiento a fatiga. Y finalmente, ya para concluir, pues estas relaciones que también estamos proponiendo, donde ya mezclamos todo lo que hemos visto hoy, ¿no?, desde la parte de tenacidad con la parte de fatiga, y seleccionar materiales o proponer nuevas metodologías. Aquí lo tenéis, un gráfico donde tenemos la resistencia a fatiga respecto a la tenacidad del material. Evidentemente, ¿no?, materiales que tienen un valor más elevado de tenacidad son menos sensibles a esta entalla por fatiga, a estos defectos que podemos tener en material. Por lo tanto, siempre seleccionar materiales que tengan un valor de tenacidad más elevado y que vamos a poder convivir, va a ser más fácil convivir, ¿no?, con los defectos que vamos a tener luego en el material y que nos pueden afectar a fatiga, como puede ser pues defectos en fabricación aditiva, todos los que veis aquí, ¿no?, en uniones, cortes, defectos internos, externos, etc. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Espero no haberme pasado mucho el tiempo. Si tenéis preguntas, pues encantados de responderlas. Muchas gracias, Sergi. Si hay alguien que tenga alguna pregunta para Sergi o para David, que lo ponga en el chat. Y si no hay nadie, bueno, pues lo que os he comentado en el chat, que si tenéis alguna duda o una pregunta, nos la hagáis llegar y os intentaremos contestar. Perfecto, pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia y vuestro interés. Espero que os haya sido útil. Y nada más, pues nada, muchas gracias y hasta la siguiente. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenos días. Hasta luego. Adiós.